Suscríbete a la Panterita. Alternativa Coomecipar, tu mejor opción. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. KGM, donde la emoción continúa. Energy, energía de calidad al precio justo. En esta copa, ponete la 10 con Tokio. Múnich Ultra, fluye con libertad. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, especialistas en tecnología. Apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día. Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Está Johnny con nosotros ya en el circuito. Rápidamente vamos hasta él. Olimpia jugó ayer ante Independiente. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Bruno, buen día. Saludos para todos. Vos decías ayer en peligro de gol que debería de estar preocupado el hincha de Olimpia. Sí. Y no olvido ese gesto corporal que tuviste, que cuando estabas mencionando esto, como que saltaste de la silla y te reacomodaste. Sí, señor. ¿Es tanto así? ¿Primer partido amistoso? Sí. Es un equipo, en este caso un rendimiento que no cambió mucho con relación a lo que fue ese rendimiento de Olimpia en el campeonato de apertura. Yo creo, Bruno, si le consultas al hincha de Olimpia a esta altura, y de 10, 8 te van a decir que están preocupados. Por el rendimiento no cambió absolutamente nada, inclusive rendimientos individuales. Dejan que... O sea, sigue siendo el mismo Olimpia de Palermo. Totalmente, sí, señor. Para ayudarle también a Johnny, porque observaba el partido para otros detalles también, le cuesta mucho tener un poco de juego colectivo. Medio campo lento. Es un medio campo lento, un equipo que en dinámica estuvo por debajo de la velocidad que imprimió en el juego Independiente. Defensivamente se complicó también en algunas jugadas. Y en este equipo ya faltan 2 jugadores nomás ya, ¿verdad? Derly González y Franco Alex Arce. Y Alberto Espíndola con Ale Franco, perdón. Ale Franco. Sí, Franco le va a dar más dinámica al mediocampo, pero de igual manera no le va a ayudar mucho en mejorar la posesión de pelota. Aquí por el tema es el siguiente: Olimpia hizo muy buenos partidos en la apertura contra Libertad y Cerro, en donde esperó. Pero cuando tiene que proponer, salir a buscar los partidos, ese tipo de juegos perdió. Entonces Olimpia muestra otra vez esos déficits en el armado de juego, creatividad. Ayer un solo disparo a lo largo que fue de Arrúa, que permitió un córner. Y prácticamente fue el único córner del primer tiempo. No recuerdo otro córner, Johnny. Realmente fue muy flojo el desempeño, principalmente en esa primera etapa donde mostró el equipo que estaría debutando. Creación casi nada, medio campo lento, recuperación de pelota también un porcentaje muy bajo, porque uno cuando quiere proponer algo tiene que tener la pelota, tiene que tener recuperación, y un Richard Ortiz con Matías Vera, me parece que esa pareja no puede jugar por el medio. Esto se podría corregir con el ingreso de Alex Franco, y después también ofensivamente lo puso a Rúa como un enganche, jugando por el medio, poca creación, y el único referente, por utilizar un término, fue Lucas Prato. Allí solo, tuvo que bajar, hubo un momento en que parecía un integrante más del medio centro, allí del medio campo, para mí, sí, un equipo que tiene que ganar el campeonato apertura. Me parece que
tiene que corregir muchísimo Martín Palermo. A lo mejor con Derlis, metido en el grupo, con Bruera, mentalizado que se queda. A lo mejor allí, ofensivamente, Olimpia mejora. Pero por lo que vimos ayer, le va a costar muchísimo al equipo franqueado luchar por el campeonato. Y sobre todo porque veíamos también que a Independiente muchas veces le costó el partido porque obviamente es un equipo que se está armando de vuelta con un nuevo entrenador y tenía un déficit de llegadas también. Manejaba mucho la pelota pero no lastimaba. Y aún así, Fabio, hubo un momento en que la defensa, una jugada que ese futbolista Hidalgo, muy buenas condiciones, pero es frágil, es livianito, se metió, fue campo rival, nadie lo paraba. Me hizo recordar a la selección nacional que no tenía medio campo. Fue dejando rivales en el camino, se metía, hizo la diagonal y casi anota el gol Independiente con esa jugada. Tenés que cortar, tenés que poner piernas, meter piernas y si querés sacar algo en el fútbol, y cosa que Olimpia ayer no tuvo definitivamente. Y repito, Matías Vera con Richard Ortiz, definitivamente esa pareja no puede jugar después. Corrige Martín Palermo porque es expulsado Matías Vera al terminar la primera etapa e ingresó Ramón Martínez en el segundo tiempo. Se paró mejor Olimpia con esa dupla Martínez Richard Ortiz. Y cuando dice Ariel tuvo problemas defensivos, también. Específicamente, ¿a qué te referís, Ariel? ¿En las coberturas hubo problemas en las pelotas aéreas, en los cierres? ¿Dónde hubo problemas? ¿En los achiques? Ábalos mucho le ganó, o sea, jugó mucho a espaldas y no le anticipaban. Capazo tuvo muchos problemas otra vez. Fabio, dejarla, puedo hablar. No, pero para aportar, no para ayudarlo, para aportar. Él es el que dijo problemas defensivos. No, claro, pelotas cruzadas, cobertura. En la salida, Saúl Salcedo, una increíblemente entregó cerca del área que casi terminó en gol. Son los puntos que también flojos de Olimpia en la zona defensiva. Yo coincido totalmente, Martín Palermo no va a llegar a la fecha 4 con este rendimiento. Es peor o igual la imagen que ayer dejó, yo reconociendo que no he visto todo el partido, pero he visto gran parte del primer tiempo y gran parte del segundo tiempo, y la verdad, muy pobre la imagen que dejó Olimpia. No encuentra solidez. O sea, problema defensivo, poco ritmo no ataca, en el medio, no sabe cómo atacar, no tiene idea. No tiene creación. No tiene. Con razón que Johnny saltó ayer y dijo... Y otro detalle. ¿Cómo es el su típico suspiro? Dijo... El hincha de Olimpia tiene para preocuparse. Sí. El hincha de Olimpia y el hincha de la selección. Te agrego más, Johnny, esto último ahora. ¿Sabes cómo arrancó el equipo? Con Hugo Fernández a la derecha y Rodney Redes a la izquierda. Y Hugo Fernández no hace diagonales. Iban cambiando permanentemente, pero definitivamente Redes tiene que jugar por derecha. Si lo va a poner a Hugo Fernández por el sector izquierdo, él tiene que ir por esa zona. Y hacer un... si Prato no le gusta jugar como centro delantero, pues que lo saque y que juegue otro centro delantero. Definitivamente con Prato se pierde tiempo. O sea, ¿Prato jugó mal? Es que no jugó ayer. Era el referente y es cierto, no le llegaba la pelota y tuvo que ir muchísimo al mediocampo. Y allí la defensa de Independiente se divirtió. El arquero Rey recién tuvo una tapada en el minuto 42 cuando ya culminaba el partido con ese remate de Arrúa. Pero Prato jugó solo como delantero. Solo en punta, exactamente. Jugó Arrúa como enganche, como enlace, como acompañante. Pero yo supongo que esto es a la espera de Derlis González, pues. Me imagino que va a ser Prato con Derlis González entonces. O para entender bien, ¿Prato tuvo flojo o es que el equipo tuvo flojo por eso que Prato no pudo rendir y tuvo que bajar a buscar la pelota? Porque una cosa es diferente a la otra. El equipo estuvo flojo, poca ayuda a Lucas Prato. Y por allí viene el bajo rendimiento también del derecho de River. Correcto. Ahora quedó en claro que no es culpa de Prato. Pero entonces. En ese caso puntual, para sumar un poco a lo del rendimiento, lo que pasa es que a Prato no le gusta jugar allí. Sí, no le gusta jugar como centro delantero. Y lo que yo entiendo, lo que dice Johnny es, si ya el equipo no es que te está ayudando en un puesto del que vos no sentís, se notaba. Y cuando él bajaba ya era bueno lo de Independiente, por eso la única llegada es un remate de media distancia, salvo que le convenzan a Derlis para que él sea el más adelantado. Porque se sabe, Prato baja hasta las veces que no debe bajar.
Y muchas veces los técnicos sienten, y Palermo ya dijo que Prato no es 9, que él hace ese trabajo porque no había otro, recordando que el 9-9 que es Kevin Parzahú también va a estar en los Juegos Olímpicos, y que a Bruera prácticamente no le han dado la oportunidad a todos los técnicos porque entiende que lentece demasiado el juego asociado. Aguantame un ratito, Johnny. Sí. Estamos con el vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el doctor Miguel Figueredo. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Bruno. Un placer saludarte a vos, a todos tus compañeros. Igual. Un placer. Doctor, definitivamente no vas a volver a Sudamérica. No, por ahora no. Están dirigidos, están los dirigentes dirigiendo y bueno, es la gestión de ellos. Estás alejado totalmente, entonces. No alejado, ¿verdad? Pero siempre estoy en contacto. Me consultan a veces y bueno, cuando me consultan doy mi opinión, pero hasta ahí. Bueno, doctor, ¿qué es lo que vamos a decir ya de la selección? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde ir? Hablo con tantos referentes, hablo con gente de la APF, gente que estuvo en la selección, técnicos que estuvieron en la selección, jugadores que estuvieron en la selección, hablo acá con los colegas, nuestros compañeros que son periodistas con mucha experiencia, caso de Federico, Dani, de Ariel, de Fabio, y como pareciera ser, doctor, que estamos dando vueltas sobre el mismo círculo, ¿verdad? Hacemos 180 grados, ¿verdad? Volvemos siempre al mismo punto. Así mismo es, y bueno, eso es los caprichos que tiene el fútbol, ¿verdad? Uno hace todo lo humanamente posible para que las cosas vayan mejor y no muchas veces en el fútbol no se dan, ¿verdad? Entonces, nada, toca seguir insistiendo, seguir procurando, seguir trabajando y bueno, en ese afán es que estamos abocados ahora en dar de vuelta, como bien dijiste, una vuelta más de rosca o dar un giro de timón para poder salir de esta. Doctor, se cortó la comunicación. Golpe de timón, golpe de... ¿Qué dijo? Hacer un giro de rosca, ¿verdad? Sí. Para poder salir de esta, decía. Sí, ya cuántas veces, ¿no? Como lo está diciendo, cuántas veces ya estuvimos en la misma situación, nada más que ahora hay que ver el tema si se va a dar en el tiempo breve de los 20 días. Lo de Ramón Díaz están, hay que ver si arreglan. El arreglo ya está. Está, doctor Figueredo. Sí, a mí me gustaría preguntarle si doctor, estabas comenzando tu análisis sobre lo que pasa, que vos decías hay que darle un golpe de timón a esto. Así mismo, y que ese golpe de timón bueno, empieza a responder con el cambio de entrenador y lo que pretendemos ahora para la selección, o por lo menos en forma personal mi análisis es muchos de ustedes veo que dicen lo mismo, que es volver a los orígenes, ¿verdad? Nosotros después de aquel mundial en Sudáfrica pensamos en agregarle a nuestro fútbol más toque, más dinámica, más otro tipo de planteamientos y evidentemente no nos fue nada bien, ¿verdad? Entonces yo decía a algún entrenador que comulgue con la idea de volver a estar bien armaditos atrás, mantener el arco en cero, poner un medio fuerte, raspador y bueno, alguna que otra oportunidad de gol vamos a tener y aprovechar eso y después que no se ruborice con ponernos toda en defensa y sacar el resultado. Hoy por hoy yo voy a festejar un resultado así, no me voy a ruborizar tampoco y es lo que hoy necesitamos. Yo creo que el fútbol paraguayo finalmente en su momento llegó a jugar así y mal que bien teníamos buenos resultados. De los candidatos que se
autopostularon, se puede decir, o dijeron que están abiertos, el caso de Peckerman, de Scolari. Es más o menos hacia ahí lo que ustedes buscan, tienen esos rasgos. Para mi modo de ver, sí. A mí me gustaría un seleccionador, que no es lo mismo un técnico que dirige a un club, evidentemente es diferente la cosa. Y un seleccionador, y si tiene experiencia, claro que tiene que ser con experiencia, me gustaría aún más, y si se adapta al estilo este que te mencioné de juego y no se va a ruborizar por jugar así, aún mejor, ¿verdad? Así que estamos en busca de, yo por lo menos presentaría cuando nos juntemos un candidato, un perfil parecido a este. ¿Ustedes van a tener una reunión del Consejo Ejecutivo para hablar de esto, doctor? Yo creo que vamos a tener primero una reunión de comisión de selecciones y luego el Consejo Ejecutivo. Pero el lapso que se proponen es de un tiempo rápido, ¿no? Nos decía... Muy rápido. Nos decía Federico ayer como fuente 20 días. No, yo creo que va a ser antes. Vamos a tener que movernos muy rápido. ¿Antes de los 20 días? Yo creo que sí. Vos sabés que ayer estaba, digo ayer porque ya hoy, ayer en realidad inclusive ya estaba, creo que ya firmó a esta altura Ramón Díaz. Todavía no se firmó. O sea que viajó... Le quiero completar nomás esto. No, digo porque era candidato de Figueroa. No sabía. Sí. Ramón Díaz, acá en la mesa, toditos dijimos, nos gusta Ramón Díaz por encima de Scolari y de Peckerman. Yo dije, o Ramón Díaz, Scolari o Peckerman, ninguno me desagrada. Pero si me da a elegir Ramón Díaz porque ya conoce el país, ya estuvo en la selección y ya conoce la dinámica acá. Era la ventaja que tenía. Pero estoy viendo que está cerrando con Corinthians, o no firmó todavía. Está su representante legal, está desde el sábado y se enteraron lo de Paraguay. ¿Y nos puede empezar a acelerar? Antes y vos sabés que Emiliano Díaz le confesó a la fuente, le dijo, me están llamando de todos lados acá, los amigos de Paraguay, ¿verdad? Y si era 2 semanas antes, ¿sabes cómo? Pasa que ellos están hace bastante tiempo ya queriendo destrabar esto de Corinthians. Pero lo que no está firmado, bueno, a no ser que... Sí. Ahora, si dio su palabra y él respeta su palabra, ahí ya es otra cosa, ahí yo me callo. Pero hay veces porque te dicen, bueno, sí, voy a firmar, pero no te dicen, te doy mi palabra. No te dicen eso. Si no te dijeron eso, entonces vos podés romper un... Sí. O sea, no es romper, es decirle... No, tal cual decir, ellos están así mismo. Ahí ya está. Si hay una mejor oferta, o sea, si ellos no firman todavía, pero no sé en cuánto tiempo se va a extender esto, y hay una oferta buena acá, se viene a Paraguay. Pero está el tema de la firma, yo no sé si la hicieron ya o no, pues se está trabajando esto, pero es como vos decís, mira que si acá se alarga y nos llaman ayer la oferta buena, vamos a Paraguay. Así más o menos el diálogo que se dio ayer a la tarde cuando salíamos del programa, ¿verdad? Doctor, ¿vos tenés conocimiento si ya firmó? No tengo conocimiento y tampoco contacté aún con ellos ni nada. Por eso queremos reunirnos nosotros antes y estar de acuerdo para luego empezar los contactos. No creo que ninguno de la comisión esté ya contactando con nadie antes de tener los nombres. Perfecto. Doctor, te saluda Fabio. No sé si escuché bien, pero a título personal, ¿vas a presentar una carpeta vos en esta reunión que van a tener de selecciones? No una carpeta. Voy a presentar los nombres, más que los nombres, las características que hace un rato le describí, que me gustaría que tenga el técnico que vaya a ser nombrado. Y bueno, una vez analizada esa característica y si estamos de acuerdo en eso, avanzar con los nombres que pudieran reunir ese perfil. ¿Entre esos nombres no hay paraguayo? No hay paraguayo. En lo que a mí respecta, por lo menos no. No tenemos muchos que tengan ya experiencia en ser seleccionador, en que tenga ya este trato con los jugadores, en este estilo de juego que te mencioné.
esta experiencia que yo conozca solo en Paraguay tenemos con Chiquiarse. Sí. Y en cuanto a las características, doctor, ¿el presidente está de acuerdo también con esas características que estás describiendo? Y no sabría decirte, tenemos que juntarnos y eso se va a dar entre hoy y mañana y bueno, ahí vamos a ver si estamos de acuerdo o no. Doctor, pero... Por eso te mencionaba al inicio que es un tema personal. Claro, doctor, pero usted decía que en lo posible antes de los 20 días, quiere decir que van por algo concreto, ¿verdad? Que ya hay una charla preliminar entre todos. Y no están, o sea, ustedes están manejando esos nombres y más o menos de ahí no hay mucho más que moverse ni mucho secreto porque son nombres que reúnen este perfil y esta característica, a no ser que otro de los compañeros tenga otra idea y se imponga, ¿verdad? La idea que ustedes me preguntan a mí, a mi modo personal de ver, van por ahí. Pero sentí que tus compañeros, perdón Federico, vos sentís que tus colegas, quienes integran el Consejo Ejecutivo, piensan un poco de la misma manera, o el propio Robert Harrison está pensando de la misma manera. Sí, pienso que sí, pienso que vamos a estar de acuerdo. O sea, buscar un técnico con experiencia, seleccionador, y que se acomode él a la selección y no los jugadores al técnico, más o menos eso es lo que... Ahí le diste en el clavo, eso que dijiste último me gustó, que se acomode él a la selección. Y yo creo que es lo más rápido y lo más es lo más práctico en estos momentos, doctor, sinceramente hablando. Y dejemos de inventar cosas. Totalmente. Vos sabés que yo fui abusivo ayer, ¿puedo contarte? Yo le dije ayer a los muchachos, a mí, ¿saben qué? Si me preguntan cómo ganar, no me interesa. No quiero perder, no me interesa cómo ganar, quiero ganar, no importa si gano, no me voy a ruborizar. Si defendemos con 4 zagueros centrales, 4 volantes y 2 delanteros, el 4-4-2, y ganamos. Y ganamos inclusive con un centro cabeza de gol. Ganamos, no me interesa. Y Ariel salió, después ahora no quiero escucharle a ustedes diciendo en la era Maño Ruiz que tanto, y yo le dije, pero hermano, esas eran otras épocas, ahí nosotros comíamos caviar, ahora estamos con sopita pero podernos ganar también, pero si está de acuerdo con el sistema no vas a cuestionar. Estamos con sopita de verdura, y vos salías a decir, no, sí, después no quiero que reclamen ahora que se juegue mejor. El doctor Giver dijo lo mismo, no hay que ruborizarse, dijo, y si por ahí perdemos jugando con ese sistema, después nos salgamos a decir, ¡ay, qué defensivo! Jugamos a la retranca. Exacto. Vamos a ser coherentes también nosotros. Eso claro, es lo que yo exigí. Claro, pero lo que vos decís es que vos dijiste ayer, Ariel, después no vengan ahora a decir, a reclamar que se juegue mejor. Eso vos dijiste. Ustedes por nosotros, tu compañero dijiste. Después ustedes no salgan a criticar porque que la prensa dije en la cual me incluyo. Nos salgamos después como el profeta al día siguiente así, miralo cómo jugamos a la retranca. Y resulta ser que en el punto de partida estábamos todos de acuerdo. Y el doctor creo que dijo lo mismo cuando te dijo, no nos ruboricemos después si estamos de acuerdo, ¿o no, doctor? Así mismo, coincidimos tanto que le quiero llevar a Bruno a la comisión. No, demasiado trabajo, doctor. Pero es que la otra vez la otra vez coincidíamos todos antes de los partidos con Colombia y Brasil que había que ser defensivo. Eso coincidíamos, queríamos ya un equipo defensivo, porque doctor, cuando queremos ser ofensivos no somos nada, no terminamos siendo nada, ni marcamos, ni creamos, ni nada. Le quería preguntar si fue rápido el tema de la rescisión con Garnero, negociación rápida. Y pongámosle que sí. No. Yo diría que rápida. Claro, porque lo de Barros Queroto fue más duradero, no sé cómo fue lo de Berizzo, pero... fue un poco más, así mismo. En cuanto a la rescisión, doctor, lo estipulado, sin entrar en detalles, ya era mucho menor respecto a los predecesores. ¿Se aprendió algo de eso, digo? No conozco el detalle realmente del contrato. Lo que sí teníamos claro es lo que había que hacer, ¿verdad? Y tenemos, en el contrato estipuladas cláusulas de decisión, de salida, y se ejecutó. Doctor, 2 preguntas. ¿Vos crees que tenemos materia prima? ¿Tenemos jugadores? Sí, creo que sí.
Estoy convencido de que sí. Ahora, la segunda. ¿Crees que hay que trabajar en la parte psicológica, que el que venga también tiene que ser un motivador nato? Tiene que haber un trabajo de psicología con los jugadores. Sí o sí. Estoy convencido también de eso. Un tema mental que cuando nos encajan un gol en contra nos cuesta demasiado sobreponernos, porque seguramente sabemos lo que a nosotros nos cuesta y cuántas veces tenemos que llegar con claridad para en una de esas tantas veces marcar uno. Entonces el equipo cuando recibe un gol, y no solo el equipo, nosotros, quizás aparte de los aficionados también, cuando encajamos un gol en contra nos venimos abajo y eso juega y bueno, es un poco, eso es bastante, depende un poco de la emocional, de los mental, y evidentemente debemos trabajar en eso también. Pero eso ya de vieja data, doctor, porque en la época de Berizzo, Guillermo, ahora siempre pasó lo mismo, el tema recibir un gol y caernos, no poder hacer, equivocarnos en situaciones que uno no se equivoca frecuentemente. Sí, la ansiedad juega en contra y viene de hace tiempo y bueno, es momento en que creo que ya eso se evidenció demasiado, por lo menos ya para mí es algo muy evidente y debemos trabajar sí o sí en esa parte. Pero ahí creo que, doctor, pasa por una cuestión de que es lo que yo creo, ¿verdad? Y lo dije ya hace mucho tiempo también, que los últimos técnicos que hemos tenido lastimosamente no confiaban en los propios jugadores, y los jugadores sienten eso, doctor. Los jugadores son los primeros en percibir todo lo que está pasando, y porque nunca tuvimos una alineación que vos digas de memoria. ¿Hace cuánto que no tenemos un equipo de memoria? No. Entonces el jugador sabe, dice, no, él no confía en mí. De lo mismo, ¿verdad? De querer inventar cosas. Que venimos ya hace un buen tiempo con eso, ¿verdad? Sí. Y bueno, dejémonos de eso y volvamos a lo que antes lo hacíamos de memoria y bien que mal, con muchas críticas seguramente, pero salía. Doctor, vos estuviste también en aquel proceso del 2016 que terminó con la renuncia de Ramón Díaz en Estados Unidos. Sí. No es común que una selección tenga tanto tiempo. En comparación a aquel grupo, por algo me parece que se está hablando de Ramón como uno de los candidatos, independientemente de lo que ocurra en Brasil. ¿Vos cómo también ves el plantel en el sentido de la conducta, la dinámica? Porque son 8 años, medio tuvimos una pandemia, el tema del consumo por el teléfono. ¿Vos ves que también hay un cambio y que el que está en el otro lado tiene que adecuarse demasiado al plantel? Sí. Es un poquito así. Pero hay gente que sabe manejar eso, ¿verdad? Hay gente que maneja grupo. Uno recurre al teléfono cuando justamente no hay mucha integración o no hay mucha participación entre los mismos, pero no pasa por prohibir, pasa por reemplazar seguramente ese momento del teléfono por algún momento mucho más interesante, sin que sea una exigencia, sino por alguna otra actividad que reemplace y sea más integradora que el teléfono, ¿verdad? Por decirte, es lo como yo veo, ¿verdad? Y hay gente que sabe manejar esos momentos y quizás uno no se dé ni cuenta que está reemplazando ese momento de abstracción, de que uno está con el teléfono por un momento, no sé, de entretenimiento, hasta te diré. Claro, vos por ejemplo en el 2016 veía que capaz el grupo se prendía en alguna charla o miraban lo mismo, y acá era cada uno con su celular. Exacto, ponerle un juego donde participemos todos y hacer pequeñas apuestas y cambiar ese momento por un momento de integración, de participación,
antes que un momento de abstraerse del medio en que está en ese mismo momento. Sí. Doctor, ¿cómo lo viste a tus pares? ¿Qué mea culpa hacen? ¿Cómo estás viendo a la dirigencia paraguaya? Y todos estamos muy frustrados y dolidos, que a pesar de la frustración típica de cuando vos haces lo mejor posible y crees que estás haciendo todo bien y no salen, ¿verdad? Son caprichos que normalmente en cualquier deporte se puede dar, que no te salen las cosas y bueno, uno decae, pero inmediatamente uno tiene que reponerse, tratar de ver lo que hizo mal, si es que lo hizo, y si no lo hizo, si no hizo nada mal, igual asumir como que muchas veces, ayer decía que si le preguntan ustedes al técnico que salió, que seguramente no está muy contento, no, o a cualquiera de los jugadores, a ver si qué les faltó, probablemente le van a contestar que tenían todo, y que hasta de más. Y muchas veces ese de más o tenerlo todo también es un error nuestro en este caso, ¿verdad? El darle todo muchas veces también es un error nuestro. Entonces hasta uno evalúa, para hacer una autocrítica, evalúa, pero ¿qué hice mal? ¿Qué le dimos? ¿Qué le faltó? Y no le faltó nada, y bueno, y cuando hace la evaluación no le faltó nada, y bueno, quizás ese no faltarle nada también es un error. Perdón, que la cara no te cierra, Chun, ¿qué pasa? No, ¿podrías detallar eso? Porque me parece interesante el concepto, doctor. Y sí, que cuando uno, hay algunas frases que dice que a los hijos hay que criar con un poco de hambre y un poco de frío, dice. Bueno, cuando vos a tu hijo le crías sin hambre, sin frío, sin necesidad, sin nada, de repente vos creíste haber hecho lo mejor porque le diste todo y quizás no sea así y termine siendo un malcriado, ¿verdad? Entonces, haciendo una analogía, puede pasar por ahí también, ¿verdad? Cuando uno le da todo y le da de más y no se dan resultados. No es que hizo mal, sino que quizás cuando uno le da de más, no es lo correcto. Por eso te había consultado hace rato, porque vos participaste de dos procesos que no son comunes en la selección. En la selección eliminatoria se viene 2 días antes y se van después del segundo partido. ¿Podrías tener algún ejemplo de cómo viste a este grupo? Porque capaz ustedes de la dirigencia dijeron, bueno, había sido que ellos no valoran o creen que se da algo por sentado. No, al contrario, vos sabés que justamente después del partido ellos nos decían, tenemos mucha vergüenza, nos dieron todo y no le podemos retribuir, y bueno, y ahora vamos a tener que comernos o bailar con la más fea, nos van a matar en las redes, nos van a matar por todos lados, que sabíamos que es lo que se venía, ¿verdad? Y bueno, eso se dio, pasó así. Y bueno, uno dice, valoramos demasiado lo que nos dan, pero no, lastimosamente no nos sale. Pero sí vamos a tomar el compromiso para lo que se viene. Vamos a salir de esta todos juntos y vamos a clasificar al mundial, ¿verdad? Entonces, ellos están conscientes y valoran lo que se les da, y hay un compromiso de salir adelante con este tema. Doctor, ¿cuándo se reúnen? ¿Cuándo vamos a tener al nuevo técnico? Entre hoy y mañana nos vamos a reunir y ahí se van a empezar a analizar todas las propuestas. Pero mientras tanto ya no se está hablando con un técnico. No, yo por lo menos de mi parte no me voy a tomar el atrevimiento de hablar con nadie hasta tener el consentimiento y digamos la anuencia de que estamos de acuerdo todos en nombrar un técnico o del perfil que estamos queriendo. Está bien. Doctor, hubo demasiadas noticias
supuestamente peleas entre Carlos Miguel Coronel y Gustavo Gómez inclusive. ¿Eso existió? ¿O qué fue? No. Eso fue un invento, un chisme, no sé ni de quién, pero no. La verdad que ayer comentó un poco y lo tildé de disparate, ¿verdad? Pero hoy ya ni eso quiero tildar porque no. Nada que ver, hasta nos reímos porque... Alguien picó, se despertó y se le ocurrió eso, y cuando las cosas no salen, se inventan cosas, ¿verdad? O sea, salen algo quieren encontrar y le metieron eso seguramente, pero hasta nos reímos porque uno de ellos comentaba, justo al más grandote me voy a ir a desafiarle o a pegarle, entonces no tiene sentido eso. Perfecto. Ningún problema entonces dentro del grupo de jugadores. No, eso no existió. Eso no existió. No sabes si Garnero va a hablar, doctor. Él ya no va a hablar. No tengo idea. No tenés idea. No tengo idea. Doctor, el respeto de siempre y gracias por atendernos. Muy gentil, muy amable. No, gracias a ustedes y capaz que teníamos para entrar a la comisión porque coincidimos en muchas cosas. Chao, doctor, un abrazo. Abrazo. Suerte, adiós. El doctor Miguel Figueredo, expresidente de Sudamérica y actual integrante del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Acá inclusive acortó el tiempo, Federico, ¿te diste cuenta? Acortó, 20 días ya eran... Menos de 20 días, dijo. Menos de 20 días. Entonces están con los nombres y que la reunión ya va a ser una reunión... a fondo. Para colocar una fecha, no va a ser preliminar. Yo creo que van a ya anunciar al técnico antes de París. ¿Cuándo arranca París? 24. Y hoy estamos en 9, sí. Allá por el 20 ya seguro, algo. Y sobre todo por lo que dijo, de esos nombres que manejan ustedes, decía, de ahí no salimos prácticamente porque nos quedan muchas, ¿verdad?, con esas características. Que se pueda acomodar al país, que sea un seleccionador y que pueda ya inmediatamente entender cómo se juegan las eliminatorias, los tiempos que se manejan. Y al tratarse de gente que quiere, ¿viste? Lo que suele decirse, no quién lo que va a querer venir a Paraguay. Y acá estamos hablando de gente que hace rato no dirige y quiere venir. Entonces, gran parte de esa gestión, y para no quedar en evidencia, te dicen, y no queremos ponernos un plazo porque termina siendo un elemento a favor con quien querés negociar. Acá es al revés. Como que no, ahora ya no estamos ni para pedirle ¿quién quiere agarrar esto? Acá juntamos ya la mosca, la plata, por cuánto la hacemos y ya la ofrecemos y ya está. Así es el tema. Por eso es tan rápido. 12 partidos, ¿verdad? Sí. En principio, ¿verdad? Puede ser menos. El que venga va a decir, lo primero, con el historial que tienen ustedes, vamos a ver el tema de la cláusula. Vamos a Olimpia de vuelta. Promo Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo Paraguay. Aprovecha esta oferta con Cubiertas Kumo. Avanza seguro con Cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizo con queso, Viena, butifarra, parrillero y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podéis disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios, o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Descubre la sonrisa perfecta en Pen Odontología. Con 10 sucursales estamos cerca de ti
para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEM Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Bueno, ¿y Palermo qué dijo? ¿Habló Palermo? Muy parecido, yo no escuché pero leí en tus redes sus declaraciones. Las sensaciones positivas y lo competitivo. Sí. La misma cosa. Competimos. Sí. Me suena tan... Era lo mismo que... No que te se fue. suena que es Garnero. Sí, por eso te digo lo mismo. Es ponerle esa parte y la parte de Garnero y es lo de mismo. sensaciones, pues no vive, ya nadie vive Claro, sensaciones. que es competir, no perder por más goles, veo el tipo Garnero contra Colombia. Pero por competir, pues... Por lo menos a favor de Palermo es que lo dijo en un amistoso, ¿verdad? Sí. Garnero lo decía en plena competencia. No, por eso no, pero para compararlo más un poco, viste que no se perdió por goleada contra Colombia, entonces dijo competimos, pero ¿qué es lo que se compitió, verdad? Y en el lado de Olimpia, salvo un remate al arco y un mejor posicionamiento en el segundo tiempo, el equipo para gestar juego, creatividad, no tuvo mucho, no tuvo demasiado. Conste que Richard Ortiz intentó ser el que se soltaba en la media cancha, pero sus compañeros no ayudaban, el posicionamiento del equipo en la cancha. A mí me llamó la atención lo de Hugo Fernández a la derecha y Redes a la izquierda. Conste que cambiaron después, a los pocos minutos, a los 15, 20 minutos, como no funcionaba. ¿Alguna vez Garnero lo puso a Sí. la derecha a Fernández, le había dado resultado? Prato descolgado. En uno de los del resto, títulos que ganó. Sí, Prato O sea, descolgado. no es algo del resto, nuevo. No. Y poca velocidad, o sea... Independiente, vos sabés, Federico, no es el gran equipo en estos momentos del fútbol argentino. Palermo dijo que enfrentamos a un muy buen equipo y no lo es. E Independiente le escondió muchas veces la pelota a Olimpia. En muchos tramos del partido le escondió la pelota. Era todo de Independiente. Olimpia no pudo tener el balón mucho tiempo. Entonces me parece que dentro de eso hay seguro preocupación. ¿Y estamos a cuánto? ¿10 días? Sí, y viendo rápidamente lo que va a pasar con respecto al debut contra Guaraní, que va a ser el sábado. En Ciudad del Este, sábado, sí. Sábado 20. En Ciudad del Este. Sábado 20 de julio en Ciudad del Este, el primer partido de Olimpia. Es como volver a pensar de que Olimpia va a tener que depender mucho de Derlis González y sobre todo cómo está él para hacer que le cambie la cara al equipo de mitad de cancha para arriba, ¿verdad? Que va a trabajar acá en la semana, va a estar trabajando ya. Y no está jugando los amistosos. En forma no diferenciada. No, lo dejaron acá para que trabaje en forma diferenciada porque a diferencia del resto no hizo pretemporada. Sí. Entonces no es el mejor arranque debut con el que le espera a Olimpia, que se sabía, ¿verdad? No poder contratar, el único que se fue finalmente ha sido Cardoso, pero que le falte gol al equipo ya, porque el equipo tenía gol, no tenía funcionamiento. Sí, muy pocas veces tuvo funcionamiento, pero sí tenía gol. Imagínate, Federico, lo que va a pasar ahora. Si es que en realidad Prato no está cómodo con jugar de 9, ¿a quién van a recurrir? ¿Al que no se pudo vender? Que es Bruera, porque Parsacú no está. Y que no te descuida. Entonces puede ser eso, ¿verdad? Salvo que diga Prato. Hay un equipo que jugó un amistoso contra otro equipo. Sí, hoy... ¿verdad? Sí. Que ganó este. Sí, pero mira que el sábado Olimpia juega contra River y si River llega a pegarle una goleada a Olimpia, yo creo que va a sembrar más dudas que nunca lo de Palermo antes del comienzo del campeonato. Y River ya necesita moverse. Yo imagino que van a poner el equipo base ya de Copa y de campeonato local. O sea que va a ir con todo River para ajustar otra vez lo que tiene que ver con la vuelta del fútbol argentino y la Copa que viene en agosto otra vez para ellos. Entonces va a ser una prueba mucho más importante, más fuerte, con más capacidad de River a la hora de generar juego también, y ahí hay que ver cómo está Olimpia, ¿verdad? Pero si a mí me decía algo bueno que yo he visto es cómo volvió Zavala. Zavala estuvo bien, empujó al equipo por la izquierda, lo vi fino, pero con eso no va a alcanzar. Pero un Olimpia que en lo colectivo tiene que pesar, ¿verdad? No sé. Si no le va bien contra River, yo creo que... Porque apenas cerró el campeonato, ¿verdad? Yo creo que cerró con duda, ¿verdad? Olimpia no está conforme con Palermo. Porque no, el Olimpia no. Ahora que aún en las victorias se quejaba. Y más después de la forma que terminó, ¿verdad? Él, terminó con una derrota cuando Trinidad le gana en el último minuto y después que le termina con un empate. Con el juego donde jugué contra Libertad. Claro, perdió. Claro, perdió. Claro, el día de Champions ellos empatan en Pedro Juan Caballero el error de Gastón para el gol de Barreto y luego el penal. Y después Libertad liquida rápidamente con el gol del Lescano. ¿Sí? Cuando se hablaba que si Olimpia le ganaba, podía haber
Fuerza, ¿no? Lo de Cerro en Ciudad del Este, pero el cierre fue malo. Yo me acuerdo incluso 1 de 9, ¿eh? En las victorias también Nietzsche salía quejándose Claro, es que no hubo del una equipo. victoria así muy clara, salvo el de Guaraní, ¿verdad? Ya con el Chiqui Arce. Guaraní en Encarnación, no. El Chiqui Arce no. Sí, tenés No, razón. claro, porque el que le gana al equipo de Chiqui, El de- Guaraní le pegó un baile en el primer tiempo. Es el que gana en una ráfaga con los golazos de Derli y de Arrúa. Exacto, El que el ganó Chiqui con Arce. autoridad es con Bobaglio. El segundo partido, luego del debut de Palermo. Uno comprende lo de la preocupación del hincha de Olimpia, porque si vos agarras objetivamente, cualquiera diría, pero qué reacción exagerada por un amistoso después de retornar de la mini temporada. Pero ¿qué pasa? Palermo sabía al llegar al Olimpia que este era un club que no podía contratar. O sea, él no se puede jugar, no, pero este no es el plantel que yo armé. Si él firmó contrato hasta fin de Él año, mismo lo dijo. entonces pero desde ese puede lado... ser dramático, Dani, el caso de Olimpia, porque imagínate, está todo bien lo que vos decís. No hay excusa. Él ya conoce, él arranca de cero, el famoso arranca de cero. Yo te diría que no, es que él utilizó la apertura como una pretemporada. No, yo te diría que él arranca ya sé, pero- mejor que cero. No, y por eso. Sí, bueno, sí, pero por está eso bien. él no tiene excusa. Arranca de, o sea, él ya no puede decir otro fue el técnico, este no son mis jugadores, no. Todos estos son sus Él jugadores. eligió el plantel ahora, él redujo, inclusive Sí. él creo que en la última conferencia, una de las últimas conferencias dijo, tengo un plantel muy largo, tengo que acortarlo. Y ahí dijo Bueno, que sabía él que ya no iba a metió poder mano. pisar. Ahí, bueno, Él metió entonces, la pretemporada, todo lo que vos quieras, jugadores recuperados de las lesiones, el caso de Derli, Richard, todo, hasta Montenegro. Brian Bueno, Montenegro. entonces, el problema es que también yo veo que Olimpia tiene un drama de diseño táctico, no tiene definido. El problema es, no sé si son los jugadores, a veces te jugó con Alex Franco, a veces no, a veces jugó con Derli y Prato, después hubo una época en la que con Carlos Arrúa, hubo época en la que no contaba con Carlos Arrúa, o sea, me parece que puede ser al comenzar ya el campeonato muy tarde decir, nos arrepentimos de haber comenzado con Palermo el campeonato, porque él tiene contrato hasta diciembre. ¿Sí? Y el campeonato no te va a esperar. Mira que este campeonato va a ser mortífero. Se define ya el tema de quiénes van a la Sudamericana, Libertadores y tema de descenso. Y al no haber Entonces, ganado ni Cerro ni Olimpia la apertura, Es esto peor, es nada o bestial. sea, están obligados los dos. Entonces, ¿Los dos? En 3 fechas, 4 fechas, si vos no estás en la punta, ¿qué haces? Te pregunto, ¿qué va a hacer la gente del Olimpia? ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Con los televisores TCL, viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo, patrocinador oficial de la Conmebol Copa América, representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Vos en la 5ª fecha no estás en la punta, la cosa va a estar fea. Perdón, ¿vos autorizás a decir lo que dijiste fuera de la No, digo sin problema. A este tranco ya lo dije hace rato cómo jugó Olimpia. Y vamos a ver, un buen parámetro va a ser River. Ahí vamos a ver... River va a ser el parámetro. No. Es un parámetro muy alto. Es un parámetro muy alto, pero va a desnudar seguramente todas las falencias del Olimpia. Pero a este tranco, porque Independiente coincido que no tiene el gran equipo. No es un equipo, no sé, no es un cuco, no es un equipo que diferencial. No es un equipo de Copa, o sea, sí, ni Copa tiene. No, ni Copa, como para ni Copa, pensar ni que Copa. está... Y a este tranco yo no lo veo más allá de la 3ª fecha de Palermo con esta propuesta de juego. Y no me extrañaría que lo llamen al que se fue recién a la selección, si es que eso sucede. Lo digo sin ningún problema. Pero sí, claro, sí. Pero, perdón, que Daniel Ganero sea técnico de la Olimpia. ¿Vos estás hablando en serio? Por supuesto.
Y el último ¿Por gran qué te campeón. ¿Por qué? ¿Por qué te extraña? El gran campeón, el A último. mí no me ¿O extrañaría en que en serio? poco tiempo sin Olimpia, Yo creo que si es le da más- mala mano lo que sea técnico de Cerro Garnero, no me extrañaría tampoco. Por ejemplo, un candidato de cualquier Sí, para equipo de los Garnero grandes. ahora pasa a ser la figurita Pero en el torneo local. buscada por... Pero él es el rey primero- del campeonato local. De los campeonatos locales en los últimos tiempos. Guaraní 4 con Olimpia, ya son 5 ahí, más creo que por lo menos uno hay que darle, ese que ganó Galeano el primero, es porque gran parte de él también, como 6, 7 campeonatos, le igualó ya al maestro Cubilla, imagínate, el rey del campeonato del fútbol paraguayo. Yo quería mezclar, porque quiero seguir Pero, este espera, hilo. vos estás proponiendo, hermano, que yo... Esperamos un Yo rato. no propongo, No. veo, visión no veo de futuro. Atención, hincha del Olimpia, quiere Garnero al Olimpia, te juro que yo no te puedo creer lo que Pero vos ¿por estás qué diciendo. Rico descabellado lo que dice? No, que si no funciona pero, por Palermo, favor, calienta a Garnero, después- ¿verdad? después de este rotundo Tetracampeón, fracaso, vos le pero, vas a llevar a tu pero una club. cosa es la selección, otra cosa es club. No, y él no. fue tetracampeón ahí. ¿Vos querés salir campeón en Olimpia? Si no te va bien con Palermo. Garantiza, o sea que ya garantiza que Palermo se va y si viene Garnero te va a sacar campeón. No garantiza, pero puede venir con su chapa de tetracampeón. Que algo ha de servir, ¿verdad? Supongo. Y no sé si Algún mérito tiene que tener. Yo que le veo, yo no sé si es la calentura de la selección, pero yo no le veo a Garnero. Es la, Ahora mismo yo no le es la veo- calentura de la selección. ¿Eh? Es la calentura de la O sea que selección. no, ¿Sabes no, por no qué? sé, yo No. Siguiendo el concepto futbolístico, cuando recién charlábamos con Figueiredo y todo. No, ¿sabes qué? Vamos a jugar a otra cosa. Pero acá, o en cualquier lugar, para ser campeón no se puede jugar al cualquier cosa que queremos, porque en nuestro torneo es un cuadrangular entre quién es el mejor de los mediocres. En el torneo local, vos si sos Olimpia, si sos Cerro, si sos Libertad, tenés que apuntar a algo que significa excelencia. Esa es la preocupación del hincha del Olimpia con Palermo, porque Palermo metió mano en el sentido de, bueno, yo quiero trabajar con estos jugadores. Hasta ahora siempre recordamos que los mejores partidos de Palermo fueron cuando el rival le dijo, yo voy a salir a proponer. Los 2 partidos contra Cerro y los 2 partidos contra Libertad. Mira que y el último ya no fue tanto. Y en algún momento, porque ¿qué partido bueno de Olimpia recordás contra los trinidenses, Ameliano, Tacuarú? Eso es lo que le preocupa al hincha de Olimpia. Porque vos decís, espera, ¿y qué hay en el plantel? Pero algo más puede proponer este equipo. O ya una cuestión del técnico que dice, porque ¿dónde tuvo los mejores logros Palermo? En equipos como Arsenal de Sarandí o Platense. Esperando. Entonces, esa es la parte. ¿Se puede campeonar jugando así? Y allí es donde no me parece descabellado desde lo conceptual. Porque, ¿cuál fue? Ahora dice la APF la equivocación. Y nosotros creíamos que alguien que dominó el plano local podía llegar. Y la selección es otra cosa, hasta de la jerarquía. Hasta desde la jerarquía. Ahora, si te fue mal allá, eso no significa que te va a ir mal acá. Hasta me imagino hinchas que dirán, ojalá que siga libre el ex seleccionador para esa tercera, cuarta fecha, ya que ustedes planteaban si en la tercera, cuarta. Yo más que estar en la punta es el hincha. El hincha de equipo grande quiere que... poner Garnero. Y Chiquiarse Garnero, fue Chiquiarse peleado fue en la un primera rotundo- etapa en la Vos selección. lo que querés Pues que lo Olimpia sacó no gane el campeón a campeonato Cerro clausura, hermano invicto. querido. ¿Cómo Y que le después va en al el tipo segundo que ciclo. viene de un estruendoso fracaso le va a querer decir? Porque son torneos no, diferentes. ¿sabes qué no, déjame. No, pero no te digo, ¿sabes qué? Te repito, no o sea, solamente él propone Olimpia. a un No, no sé. yo no propongo. Es como decir, Yo no propongo. recién Yo no propongo. salvando la distancia, ¿verdad? Pero acaba de chocar, pero no le pasó nada, ¿verdad? Pero, y si, bueno, vení, te presto mi auto. No tiene nada que déjate ver. de joder. Siempre está en ¿Cómo ejemplo que no tiene nada que ver con claro el que caso. sí. Después de un No. rotundo fracaso, vos le querés llevar a Garnero a Olimpia. Pero una cosa por fue la favor. selección, otra cosa los clubes el día a día. Ah, Y Garnero acordate con la noticia. demostró suficiente capacidad con títulos y buen Pero juego en el campeonato ahora, ¿qué te local. garantiza si se pasa peleándose cada vez más con el cuarto árbitro? Garnero No. es un lujo para cualquier equipo. No. Y no solamente si hay vacancia en Olimpia, si en Para un Cerro club, también para un club. no Ah, le en va Cerro bien también le quería. a Manolo Jiménez, no va a extrañar de ninguna manera No. que esté bajo el radar de Cerro Pero no Garnero. es descabellado, No, bueno. ese sería Por supuesto. No, a la pucha. Todavía no empieza ni el campeonato y vos ya le estás promocionando. O sea, No, es no, pro- vamos a que promocionar. se entienda. Pero estamos analizando. Estás tirando sobre la mesa el nombre
No, pero lo de promocionar me salió mal el término, disculpame. Está perdonado. Tira sobre la mesa, Ariel, el nombre de Garnero, inclusive si Manolo, o sea que Garnero ahora es para los clubes, Salvador. No, es Salvador, pero es potable. Para los grandes es potable, para equipos que quieran salir campeón. ¿Y que él te garantiza? No te garantiza, pero puedes tener una gran chance con él. Mato allá después un rotundo fracaso. O sea, vos le querés a un tipo que acaba de fracasar, ¿vio? Si yo fuera dirigente de Cerro Olimpia y tengo que buscar entrenador que me genere cierta confianza para el campeonato, el primer nombre que voy a buscar es Garnero, si hay vacancia. Vas a perder 10-0 vas a perder en el WhatsApp. No tengo miedo, habilita. 10-0 vas a perder. Habilita. Porque si vos me decís, Garnero, pero yo no sé si vos estás entendiendo el planteamiento y en qué contexto, en qué tiempo, en qué momento de esto estamos hablando. ¿Porque salió recién la selección? No. Te estoy hablando. Sí, hay vacancia. No. Te digo. Pero, y por eso te estoy hablando en el tiempo. Es que yo dije, si en la cuarta, quinta fecha, Olimpia no está en la punta, va a estar en la morcilla. Vamos a trasladar también a Cerro. ¿Sí? Si en la cuarta, quinta fecha, ponete que Cerro esté a 5 de Libertad, a 5 de Olimpia. No, eso va a ser... Depende de cómo juega el equipo. Si el equipo no arranca, juega mal, Garnero va a ser un lujo para cualquiera. Y en ese contexto, Hugo, le vas a traer a Garnero. Acá les presento, señores, al que va a repuntar los 5 puntos. Acá les presento al tipo que ganó 7, 8 campeonatos. Bueno, ya dijiste 10 veces, que ya todos ya sabemos los campeonatos. Pero, ¿te parece poca cosa? Bueno, no me parece. Pero, y lo felicito y su mérito nadie le puede sacar a él. Pero ahora su momento no es bueno, eso nomás te estoy diciendo, Ariel. Y vos le vas a presentar, señores, no sé con qué cara lo vas a presentar, le vas a decirle, señores, la prensa, como estamos mal en el campeonato, acá le queremos presentar a nuestro nuevo director técnico. Va a parecer un chiste, no sé si... Federico, ¿vos te estás diciendo? Parece un chiste de Tinelli. Porque lo último sí, ¿sabes qué? Cuando Chiqui se le fue tan mal en la selección, y ¿sabes qué? Un tal Juan José Zapata le presentó y salió campeón invicto. Invicto salió en el 2013. Ya no vaya, tu garganta... No me llamé. No, pero... Invicto. No sé, se vuelve se había perdido con Venezuela nomás, ¿verdad? No, te hablo del primer ciclo. El primero, el que se fue el después ¿sabes qué se va a hacer? Jugó tiene que descansar un año. Un año tiene que descansar. El fútbol es dinámico. Que se vaya a disfrutar de la vida, del mundo. Pero yo, si soy presidente de Olimpia de Cerro, el último nombre que manejaría es el de Garnero. Totalmente en contrario a lo que vos pensás. Y vas a perder por goleada y quiero escuchar la opinión de los compañeros. Si yo soy Coto Nogués y me va mal y busco entrenador, lo primero que le llamo a Garnero. Si soy Juan José Zapata, va mal a Manolo Cerro, arranca jugar por ahí, lo primero que voy a llamarle a Garnero. Sería un lujo para cualquiera de los dos. Poneme un poco si es que buscan entrenador, digo. Espera, poneme un poco eco. ¿Quién está? Verita, ¿quién está? Ovi está, Ovi. Bueno. Señores, bienvenidos a la conferencia de prensa del Club Olimpia. A continuación, el presidente Rodrigo Coto Nogués hablará a la prensa, no se admitirán preguntas, la presentación será directa al nuevo cuerpo técnico de la institución. Me salió la presentación. Y sale el presidente Olimpia. Adelante, Ariel. Vos sos Coto Nogués. ¿Cómo le va a presentar a Garnero? Ya está. Buen día, muchachos, ¿cómo están? Hemos cambiado de entrenador y hoy vuelve un viejo conocido de la casa, el profesor Daniel Garnero, tetracampeón con el equipo, un profesional con el cual hemos desarrollado un fútbol de muy buen nivel y fuimos los reyes del fútbol paraguayo. El profesor Garnero demostró alta capacidad también, siendo bicampeón o tricampeón de Podemos. Dar gran parte, por lo menos, del tricampeonato con Libertad, equipo en el que también se fue a triunfar como entrenador. Así es que, profesor Garnero, espero repetir con usted las actuaciones anteriores. Le cedo la palabra para que se dirija al plantel de jugadores. Interrumpimos.
Primera pregunta, Johnny González. Profesor, ¿cómo avisa este papelón para que no siga? No, interrumpimos la conferencia. El presidente de Olimpia será llevado aparentemente al neuropsiquiátrico. No. Por favor, entra Gary, vamos a la opinión de los compañeros también. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kimfa. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare, o llamanos al 0986-104-690, 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al 021-218-8000 al WhatsApp. Con Solar Banco sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplir tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Vamos con los amigos del WhatsApp. Fabio, ¿vos la tomás en serio, Ariel, en esto? Sí, no es descabellada la idea. ¿Qué tiene? ¿Cómo? No es descabellada la idea. Entra, Edgar, por favor. Lavandina Base, su poderosa acción desinfectante elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Mantener limpio y desinfectado las diferentes superficies y rincones de tu hogar. Lavandina Base, la marca número 1 en Paraguay, con el sello de garantía de la Capaclor. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor de 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más. Llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Federico, ¿vos tomás en serio esto? No, claro, pero yo creo que en el corto plazo no puede ser, ¿no? Gracias a Dios, Federico. Espérame un ratito. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook, Energy Gas. Instagram, Energy Gas-PY. Dani, ¿qué pensás sobre lo que propone? Cuarta fecha. Yo creo que cualquier equipo grande en crisis lo va a buscar si es que él abiertamente dice yo quiero trabajar, yo quiero seguir en Paraguay. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero
Granero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Bueno, ya vamos a ir con con todas las informaciones, todo. Está todo bien controlado, no hay nada nuevo, muchachos, tranquilos. Ustedes saben que acá cuando hay algo, lo primero somos nosotros. Estamos debatiendo. Vuelvo a repetir, por si no se haya entendido. Estamos hablando de 4 o 5 fechas en las que uno de los grandes no les va bien y suelta Ariel Garnero. Lo van a llamar, lo van a traer, lo van a buscar como El Salvador. Yo no creo que él, después de su experiencia, él va a mirar bien. Si es Olimpia, peor, porque Olimpia no puede fichar, no puede luego hacer un proyecto a futuro. Cerro va a mirar, va a decir, espera, a ver, será si no le está yendo bien, ¿por qué 4 o 5 fechas, o sea, 4 o 5 puntos de ventaja de tal o cual equipo sobre Cerro? No sé. Yo creo que él va a pensar. Fabio, explayate. Vos estás con Ariel también, o sea, vos también estás con yo estoy con Ariel, locurita. Claro, porque lo que vos decís es que es del lado de Garnero, que es lo que va a analizar él. Pero yo estoy convencido de que, suponiendo, cuarta fecha, Rodrigo no es. Martín, muchísimas gracias por todo. No te salen las cosas, hermano, muchas gracias. No pudo ser hasta aquí. Y le va a llamar al gurú del fútbol. Corta, según usted, el gurú. Corta, profe Daniel, qué placer escucharte. Queremos volver a tener un ciclo contigo. A mí no me parece descabellada la idea. Da la vuelta, date al lado de Cerro, Zapac, cuarta fecha. Profesor Manolo, no pasa nada, lastimosamente, muchas gracias. Corta, profesor Daniel, hace rato queremos contar contigo. Así va a ser. Hace rato queremos contar contigo. Pero si es cierto, sea que Daniel, si me decís Garnero otra cosa, ¿verdad? Pero si vos me decís por del lado de los presidentes, para mí que va a ser una opción demasiado válida. No comparto. Porque una cosa es la selección. Fíjate acá, Berizzo acá nos destrozó a nosotros con su idea, con su posesión, igual se va a dirigir a otra selección, por ejemplo, sin problema. O sea, el tema de la selección es otra cosa totalmente diferente. Y te van a decir, ¿y quién no fracasa con esta selección? Te va a decir. Entonces, lo del día a día de los clubes, me parece que Daniel Garnero está muy bien posicionado en nuestro fútbol. Está muy bien posicionado. Para el club, para un club, para competir torneos. 22 fechas. Y después ustedes, por eso que la gente se enoja con la periodista deportiva. ¿Pero por qué? Ustedes se olvidan rápido. Ustedes pues son todos ahora sí, no, le va a Garnero, el gurú del fútbol, el que garantiza, el supercampeón, vos le traes y ya se solucionan todos los problemas de tu vida. Garnero, llama al 0900 y después te damos el agua bendita de Garnero. Llama 0900. Déjate de joder. Y mira los números después cuando la gente le putea a usted, periodista deportivo, no se pongan ahora después chinchudito. Federico, tu opinión, por favor. No, yo dije que no. Sería un error, ¿no? Porque hace una semana perdimos con Costa Rica. Y después de la lectura de todo tuvimos acá que había sido que le faltaba jerarquía y utilizamos varias veces la palabra jerarquía. Y yo creo que la dirigencia debe tener la misma lectura, ¿no? Y hubiese agarrado a Garnero, yo no creo que agarre Olimpia, por el plantel que tiene Olimpia. Él solucionó ya todo su tema judicial con Olimpia, ¿no? Creo que Olimpia incluso le está pagando, o le está dejando de pagar en largo plazo, pero no, yo no lo buscaría, yo dejaría un tiempo, porque fue muy muy fuerte. Esto Garnero hizo todo mal. Puso jugadores equivocados, fue soberbio, confrontó, todo lo que no debe hacer, y por sobre todas las cosas perdió. Porque si vos me sacás, me confrontás pero ganás, en el fútbol está lleno de eso, ¿verdad? Pero perdió y perdió mal. Fue la peor muestra de que vino a Sudamérica y me parece que no. Y aparte está el tema de él, ¿verdad? Pero yo como Zapago, Coto no ve, ni ahí lo buscaría en este momento. No lo buscaría.
Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Lactolanda sigue obteniendo premios y en esta oportunidad Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas de los rubros lácteos. Alguien me dice acá y tiene, creo que esto sí tiene más asidero. Si Libertad comienza más campeonato, el primero que le va a buscar Libertad, sí. Libertad lo que sí tiene más, es más, y ahí que se vaya, a Libertad. Ahí sí no hay problema porque él ya conoce, él está ahí. De Olimpia ya se fue hace mucho tiempo, es otro Olimpia el que él va a agarrar. Y se fue a una tierra totalmente hostil, hostil, y Cerro no conoce. Cerro lo quiso, ¿no? ¿Se acuerdan lo Sí, quiso pero- Cerro? ¿Cuándo lo quiso Cerro? Antes de Olimpia, ¿no? ¿Verdad? Antes también. Y después también hubo un rumor ahí de que iba a terminar su ciclo en Libertad y lo iban a buscar de vuelta. Lo quiso con Sí, creces, sí. ¿eh? Che, no sé si ustedes son, creen en esas cuestiones de con la boca se pide lo que se quiere. Y ¿Ustedes, ahí- ¿De dónde eso nace? ¿Eso es bíblico o no es bíblico? Ahí tiene asidero también allí. Pero ¿en qué parte, Chuno? En varios pasajes, especialmente yo el sé que en Antiguo varios Testamento. pasajes, claro, si vos orás con devoción a Dios y vos pedís de corazón, él va a interceder para que... o te dice, por ejemplo, no pienses en lo que va a pasar, Dios tiene planes para vos, si no sale... explícitamente hay pero no pasajes, dice, pero no dice, hay pasajes donde dice que hay poder en tu palabra. poder en tu palabra. Claro. Bueno, entonces, Eso con la ya boca en un- se pide lo que se Bueno, quiere. Por eso. Viene de ahí, o sea, pero no, es que está así No, expresamente en la... Así, esa ya es la reinterpretación de lo que Ok. acabo de decirte. Pero el tampoco- poder de la palabra habla Claro, la Biblia. Claro. Vos tenés la de Garnero cuando dice, me chupa un huevo la selección, si se clasifica o no. No, en serio. ¿Sabes que yo? No, en Pensé serio. que iba a decir lo del Titanic. No. Porque ahí lo que... No. Estoy para dirigir el Titanic y... No, es que en algún momento él dijo, ahora, antes que él asuma la selección paraguaya, él cuando dirigía Libertad dijo eso. Pero eso sí que eso lo dijo en un contexto Se de... entiende Claro. el contexto, para que mejore el fútbol paraguayo, las canchas, pero el del arbitraje, que no deja de tener razón Garnero en eso. Claro. No déjate, no, pero expresó pues eso, que me chupa un huevo que si Paraguay se clasifica. Y no será que ahí él... Yo creo que no más- sé si me hago entender. Sí, pero yo lo acuso. Si yo estoy del lado de la acusación, del juicio político, yo le diría el Titanic. Dije. Sí, el Titanic. ¿Cómo fue lo del Titanic? Que está para dirigir hasta el Titanic. Él estaba para ¿Sabes por dirigir qué? el Titanic, sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando dijo lo de me chupa un huevo, sí, ni en su sueño más alocado pensó que creía iba a que dirigir la selección. cuando dijo lo del Titanic es porque ya estaba cerrado lo de la selección. Bueno, y creo que fue uno de nuestros compañeros no fue el que le preguntó, ¿verdad? Puedo dirigir cualquier cosa. Al Titanic puedo dirigir. Yo hoy me siento preparado para dirigir lo que tenga Era que técnico de dirigir. Libertad todavía. Sí. Pero Y ya dijo, estaba... ya sé, pero ya se rumoraba y ahí le preguntaron. Su última conferencia fue Esta habrá sido la última antes de salir a Libertad. conferencia Sí. como técnico de Libertad porque después de un partido de Copa Paraguay en la cancha de Sol, él ya no hace una conferencia sino que reúne a todos los muchachos y le dice voy a ser el nuevo técnico de la selección. Yo creo que Ariel Galeano es que estará con la barba en remojo. Porque Libertad sí que puede ser que le busque primerito. Bueno, Dani, voy con vos y después los amigos del WhatsApp y cambiamos de tema. Yo creo que si Garnero da señales que él quiere seguir acá trabajando, porque para mí habrá sido también un golpe muy fuerte para alguien que cuando tuvo el golpe de Olimpia a los 2 meses ya le llamó Libertad. Entre octubre del 2020 y diciembre del 2020. Y allí empieza su... Entonces, si él dice abiertamente y da a entender que él quiere seguir acá, que tiene... Lo que dicen todos los extranjeros que se sienten muy bien acá, que ya tiene inversiones, que tiene arraigo, yo creo que para esa cuarta, quinta fecha
va a ser el candidato número 1 de todos los equipos que estén en crisis. Bueno, estoy sorprendido. Bueno, vamos a pimponear con Negar. Diario va a saber que... Sí. Y cuando ustedes recordaban lo de Garnero... No, ya no, por lo visto no entiendo nada. No, cuando ustedes recordaban lo de... ¿Se acuerdan que acá se tuvo una repercusión importante? Cuando Garnero, no sé si fue para el Gráfico u otro medio argentino, dijo, no, al único que yo no dirigía era Racing. Cuando estaba muy emparentado con Olimpia. Cuando se hablaba que Cerro le quería. Dijo, no, al único que yo no dirigiría es Racing por lo de Independiente. El de la Nación de Argentina. Claro, por eso el Gráfico ya había cerrado. Ya 100% antes, sí. Yo no lo traería por una cuestión básica. Psicológicamente... Yo lo dejaría descansar y... No, pero por eso mi premisa es si él dice... Si vos me planteas esto dentro de un año, o... Arranca enero. O 6 meses. Diciembre, enero, sí, Garnero, claro que sí. Pero ahora mismo no. Si él se postula, dice yo quiero seguir trabajando acá. Y se va a ofrecer entonces. Y claro. Y ahí ya tu caché es diferente. Pero eso es lógico, no. Hoy Garnero cuesta mucho menos de lo que costaba en septiembre del año pasado. Bueno, sí, no, está bien, tenés razón. A ver. Buenas tardes, muchachos, excelente programa como siempre, éxitos. Y Felipe Escolari, ojalá que sea, tiene una visión diferente a lo que es el fútbol. Y Garnero va a volver a dirigir en Paraguay, en Libertad. Libertad va a perder 3 partidos de seguido. Se le va a echar al técnico actual y se le llama Garnero. Ah, mira, doble opinión ya metió. Me gusta este oyente, práctico. Tipo esos tuppers ya, ¿viste esos tuppers que viene doble así? Tiene una barrerita así, vos pones un lado jamón, al otro lado queso. O por ejemplo, verdurita, carne o arroz, así. Espectacular. 2 en 1 metió esta. Este oyente. Escolari y Libertad dice, en 3 fechas Libertad si pierde, le va a llamar a Garnero. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Y vos no le conocés a los dirigentes paraguayos, amigo. A Garnero le van a buscar primerito. Acordate, Ariel tiene razón, Chun tiene razón. El primerito que le van a buscar, si él es el ganador acá de los últimos 10 campeonatos. Así nomás, güey. Garnero es equipo técnico de equipo, no es técnico de selección, así nomás. Cuando uno nace para pito, pues no es corneta. Así nomás. Qué fuerte. Muy buenas tardes, señores. Bruno en la mesa del argentino. Felipe Escolari va a tener la selección. Y después con respecto a Olimpia, tranquilo, no están buenos, tranquilo. Olimpia sale de la pretemporada y Olimpia va a salir campeón este año, estoy seguro. Tranquilo, Federico. Olimpia, a pesar de que no puede contratar, tiene el mejor plantel del fútbol paraguayo. Averigua ahí, en todos los puestos hay 3-4 jugadores. No como Pijama, Cerro y eso. Tranquilo, te dice Federico, está saliendo recién en la pretemporada Olimpia. No, escuché, el otro tema es opinable, ¿verdad? Cuando dice que tiene mejor plantel, 4 jugadores por puesto. Pero está bien, se expresó muy bien. No, tranquilo, estamos tranquilos. Como siempre digo, otra cosa nos pone nerviosos. Arcoíris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Red UTS. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. A ver, si Paraguay va al Mundial o no va al Mundial, a mí qué carajo me importa. ¿Quieren ir al Mundial? Hay que mejorar. ¿Qué? Las canchas, los arbitrajes, el fútbol, los entrenadores, los formadores, hay que mejorar. Hablo por ustedes. Y ustedes tienen que quejarse cuando un árbitro demora mucho y no... Y sí, es así, para mejorar. Tenés razón, Daniel. Tenías razón. Hola, amigo del Cardinal. Ariel tiene razón, Bruno. Sí,
A los primeros equipos que van mal, después de 3, 4 fechas, el primero le va a llamar a Ariel Garnero. Sí, ese va a ser el candidato uno de todos los equipos que está en crisis. Ariel tiene razón. Mañana será. Hola, Brunito. Tranquilo, hermano, Bruno. Garnero, ¿cómo se va a ir en Olimpia otra vez? Si Olimpia no puede contratar, y él como jugador mediocre no te va a dirigir. Se le conoce a él tiene que ponerle jugador. Y con el plantel que tiene Olimpia, puede ser que... Bruno, cambiando de tema, llamar a Johnny, Bruno, y preguntarle cómo está el Beto Espínola, Bruno. No, mitad hay que jugar lateral, no puede ser titular, Bruno, Dios mío. No sé cómo es su apellido, o sea, Ñande, ya. Llamaban a poco y entrevistarle y decirle que está jugando en Olimpia, Bruno. Qué puta, no puede ser que tengamos ese lateral ya. Está diciendo por... Olmedo, César Olmedo. Por César Olmedo, ¿verdad? Fue titular. Johnny no terminó de hecho su informe. No, él dijo anoche, pero dijo que el Beto está difícil que juegue la primera fecha, al menos todavía. Bueno, esperamos un ratito. Hola Bruno, hola la mesa, excelente programa como siempre. Y lastimosamente somos paraguayos y somos de memoria corta. Porque si Garnero dirigía a la Argentina por lo menos 3 años no iba a poder ni pisar Argentina, eso es la realidad. Si fuese por mí que se vaya preso o a Dulaque. Por lo que se ve de Palermo, cualquier opción es mejor. Julio César Cáceres, primera opción. Y Garnero podría ser, el tema que tiene Garnero es cómo se fue el Olimpia y a dónde se fue después de salir al Olimpia. Eso es algo que no todos los olimpistas le van a perdonar. Bueno. Johnny. Bruno. Para terminar tu informe y escucharle a Palermo. ¿Escuchaste lo que planteaba el oyente? ¿No le gustó el rendimiento de Olmedo? ¿Qué tal anduvo? Sí, también estoy de acuerdo con el hincha. Definitivamente Olmedo jugó muy mal ayer. No cerró, no fue al ataque, no colaboró con la salida del equipo y tiene razón. Definitivamente hay que apurar a Beto. No sé si es lo ideal, ¿no? Apurar a alguien que tuvo rotura de menisco, pero Olimpia lo va a necesitar muchísimo. Él quedó aquí para trabajar en la parte física con Brian, con Derlis, así que al retornar Olimpia seguramente se van a acoplar, pero hay que esperar por lo menos 3 fechas para que Beto Espínola pueda empezar a hacer fútbol. Johnny, vos tenés idea que si haría cambio, por ejemplo, para el partido del sábado contra River Olimpia, y también preguntaban acá por Montenegro y preguntaban por Espínola, Alberto Espínola. Sí, sobre lo que decía Beto Espínola, él se quedó aquí para trabajar, para intensificar su tarea física, al igual que Brian Montenegro. No hay que contar en los primeros partidos con el Beto y también con Brian, no exigirlo al delantero y también al lateral por la zona derecha. Y con relación a alguna variante para el partido contra River, si está bien Alex Franco, va a jugar por el medio, habría que ver si pone un delantero o continúa aquí con Arrúa. Y el sector defensivo, ayer me parece que jugó el equipo titular Capazo, Saúl, Olmedo y Facundo Zavala. Definitivamente Olimpia no va a utilizar al sub-19. En el sector defensivo aparecía Tobías Morínigo como lateral por el sector izquierdo, pero en el primer partido intenso ya lo puso a Facundo Zavala, así que el sub-19 seguramente irá otra vez al medio campo. Ya esto en el campeonato local, porque en amistoso van a jugar por derecha Redes y por el sector izquierdo Hugo Fernández. Bueno, está bien. ¿Alguna pregunta más para Johnny, muchachos? Johnny, ¿algo que quieras agregar? Olimpia jugó el amistoso esta mañana ante San Miguel, un equipo de la Primera B Nacional. La Argentina ganó Olimpia 2-0. Ya digo rápidamente el equipo. Fue con Juan Espínola, Carlos Espínola, Junior Barreto, Hugo Benítez, Fernando Román, Alan Cano, Ramón Martínez, Paulo Riveros, Tobías Morínigo, el lateral izquierdo que subió un poco más, Eric López y Facundo Brodera. Goles de Eric López y Alan Cano,
repito, ante San Miguel de la Primera Nacional. Olimpia jugó esta mañana el amistoso. El sábado, 16:30, el amistoso contra River. Por ahora, se sigue negociando para que el hincha de Olimpia pueda estar en ese partido. Bueno. Lo escuchamos, Palermo, Johnny, ¿te parece? Perfecto, señor. Aguantame un ratito, por favor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Descarga la app Petrosur y empieza a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko. El torneo más antiguo de selecciones va llegando a su fin, pero con Apostala podés disfrutarlo mucho más. En esta copa tenemos 100% de fe en tus apuestas, por eso con cualquier combinada que hagas en www.aposta.la estás participando por más de 200 vales de apuesta. En esta copa somos 100% Apostala. Hola Martín, Facundo López en vivo para Minuto Deportivo por Radio Creativa. Mi pregunta es sencilla, ¿cómo te sentiste vos en el partido de esta noche, sabiendo que hace tiempo que no dijiste en el fútbol argentino, y cómo viste el equipo durante los 90 minutos? Bueno, buenas noches. Bien, creo que lo que pudimos analizar al término del partido, que fue muy positivo para nosotros, medirnos contra un gran rival como Independiente, sabiendo de bueno, era su primer partido amistoso en esta nueva era de julio y bueno, obviamente que la gente está con esa expectativa. Venir acá, creo que le competimos, que el equipo estuvo bien, obviamente seguimos ajustando y preparándonos para el inicio del campeonato y sabemos que al ritmo y la intensidad que se maneja en el fútbol argentino, obviamente con lo que pude vivenciar en estos 6 meses en Paraguay es completamente distinto, y para nosotros estas dos pruebas, tanto hoy Independiente y el sábado con River, nos hace exigirnos mucho más y estar mejor preparados para el inicio del campeonato. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Acá Mateo Basualdo te saluda para Minuto Deportivo. ¿Con qué impresión te quedás del partido y qué tan lejos está este equipo de darte lo que vos esperás, ¿no? A nivel rendimiento, a nivel resultados, etcétera. Muchas gracias. Bueno, sí, obviamente uno siempre espera más, la exigencia es mucho mayor, también Olimpia en sí te exige en cada partido, obviamente, de ser protagonista, de estar peleando el campeonato, y eso es lo que nos propusimos en esta pretemporada. Se hizo una exigente pretemporada en Encarnación que nos sirvió mucho para obviamente venir a encarar estos partidos que para nosotros sabíamos que iba a ser una buena medida, y ya en el regreso tenemos la semana previa antes de enfrentar a Guaraní, y el equipo creo que sigue en esta madurez que debemos saber en distintas etapas del juego, seguir evolucionando, seguir teniendo una mayor presencia por una necesidad obvia, que como equipo tenemos que ir a cada partido a salir a ganarlos. Entonces todo nos pone en cierta dificultad, tendremos que tener las diferentes herramientas posibles para que el equipo consiga esos obstáculos que nos ponen los rivales, y que creo que estamos preparados, estamos concientizados de lo que nos jugamos en este semestre, así que el equipo lo veo que va tomando forma y que obviamente se va encontrando lo que yo quiero ver del equipo. Hay que seguir ajustando cosas en todas las líneas, pero me deja satisfecho
hoy venir acá a este estadio y competirle de buena forma a Independiente. Martín, buenas noches. Carolina González para Gol de Vestuario. Recién mencionabas ajustar algunas cosas. Este sábado tienen otro amistoso ante River. ¿En qué cosas específicas tendrías que ajustar o qué conclusiones sacaste de este partido de cara al próximo? Bueno, principalmente en que los chicos entiendan que el ritmo en el fútbol argentino es mucho más dinámico, mucho más intenso, que la pelota por momentos va mucho más a otra velocidad de la que estamos acostumbrados en Paraguay, y bueno, eso también es una buena adaptación para nosotros, es contrarrestar eso, achicar los espacios, saber que equipos como, bueno, hoy la propuesta sabíamos que la de Julio es que sean equipos intensos, lo hemos visto en defensa y en Vélez también, que propone eso. Entonces, bueno, sin tener mucha información y tanto de lo que podía llegar a proponer, sabíamos que iban a hacer un equipo muy dinámico, que ha puesto jóvenes en cancha, y eso también genera mucha intensidad y mucha dinámica en el juego, y bueno, contrarrestamos en gran parte del partido en eso, y el esfuerzo se vio que en el correr de los minutos fuimos sintiendo ese desgaste, por eso los cambios, pero creo que lo mismo nos va a suceder con River, y sabemos también al ritmo que juega River, los jugadores que tiene, la jerarquía, pero creo que va a ser también una gran medida para nosotros. Martín, Saúl, buenas noches para los dos. Iván Levato para Rock and Roll de Argentina para Paraguay. Primero para Saúl, ¿cuán importantes son estos partidos? Medirse contra Independiente River de cara al inicio de la competencia oficial. Y para Martín, simple, temas refuerzos y temas objetivos para lo que se viene en la etapa ya oficial. Buenas noches. Primeramente, como dijo el profe, dos amistosos de bastante jerarquía. Hoy fue el primero, creo yo que nos portamos bastante bien, estuvimos bien. Por momentos tuvimos la pelota, generamos situaciones. Obviamente ellos están más acostumbrados a la cancha. Saúl Salcedo. Al ritmo, nosotros, como dije, por momentos también igualamos eso. Y bueno, es una buena medida para ver dónde estamos parados. Sí, a ver, tema de refuerzo tenemos la dificultad que no podemos incorporar, por eso se mantiene, obviamente. Hubo una reducción del plantel que me tocó asumir a principio de año, era lo que buscamos. Teníamos un plantel de 40 jugadores y a veces se hacía muy difícil competir internamente, y bueno, creo que fue buscar eso, y con el plantel que hoy considero es el que vamos a afrontar el campeonato. Eso es lo importante. Hoy entraron muchos chicos, muchos juveniles, que bueno, para ellos también fue una medida, porque era su primer partido, obviamente, en un estadio así como lo es en un estadio donde la gente obviamente te genera mucha sensación, y para ellos vivirlos de esta manera es darles esa oportunidad y empezar a sentir cuál es el grado de exigencia. Y bueno, y eso también a mí me da la posibilidad de ir viéndolo, qué respuesta tengo de ellos, y vuelvo a repetir, creo que buscamos ese equilibrio entre la experiencia que hay en el plantel con la juventud, y ese equilibrio nos va a dar ser un equipo muy competitivo en el campeonato paraguayo. Obviamente es nuestra necesidad y nuestra obligación como equipo grande que es Olimpia. Lo pude vivenciar en estos 5 meses que me tocó estar, y entiendo que mi desafío y los chicos están muy comprometidos de eso, que sabemos que lo único que debemos hacer es salir campeón. Tenemos 2 competencias, tanto el torneo local como la Copa Paraguay, y vamos a afrontar los 2 frentes de la misma forma, porque Olimpia te exige eso. Martín, Saúl, acá, Santiago Moreno para Aroma Deportivo Radio Paraguay. Bueno, la pregunta puede responder cualquier de los dos. El hincha de Olimpia, ¿qué se va a encontrar de cara a este año que, bueno, como dijiste, lo tiene compitiendo los frentes, el torneo y la Copa? ¿Qué mensaje tienen para ellos? No, por mi parte, sabemos el entusiasmo que se genera para el hincha en cada inicio de temporada, sabiendo que ellos quieren ver un equipo que pelee el campeonato desde la primera fecha, que obviamente esa exigencia lo hemos
ya vivido y los chicos tienen más experiencia que yo y que han ganado, Saúl ha ganado cosas con Olimpia, entonces muchos de los chicos que están también por experiencia, y es el diálogo que tenemos permanente porque debemos afrontar este semestre con esa necesidad y generar desde adentro hacia afuera, hacia los hinchas, ese estímulo y ese acompañamiento de ellos, que sabemos que el hincha olimpista está... Parte de lo que decía Martín Palermo en su conferencia de ayer. Vamos con los juegos de la Copa América hoy y tenemos Eurocopa, semifinales ya, probables equipos. Vamos a hacer lo siguiente, Fabio. Sí. Y hago el planteamiento acá con los muchachos. Vos querés pasar España-Francia, voy a pasar yo España-Francia. Y vos pasás probable de Argentina-Canadá. Ok. ¿Sabes dónde es el único que te podés llegar a tropezar? El delantero, el rubio. Marcó la otra del gol. Vos sabés que es una de las figuras. Schaffelburg, sí. Schaffelburg. Sí. Pero vos sabés que mirá, sí, es larguísimo, pero se pronuncia Schaffelburg. Sí. Claro, él entró en el segundo tiempo contra Argentina y anduvo muy bien, perdón, ¿eh? Es muy dijimos, rápido. mira, como se tira centro y ahí lo pusieron a Otamendi para armar la defensa y después jugó siempre como titular. Sí, por izquierda. Rapidísimo. Muy rápido. Sí. Y quiero hacer la siguiente pregunta. Tengo una pregunta con respecto al tema de la Copa América. Vamos a ver. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. TV Win Smart 43 Full HD, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farm Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farm Oliva. Billetera personal ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy 30% de reintegro pagando con QR en Bigge. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. 13:08. Sí, tenemos... Espera, después hacemos el servicio. Tengo mañana en el arco Francia, Jules Koundé, Upamecano, Saliba y Teo Hernández. Kanté, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Mbappé y Colomwani. España iría con Unai, Simón, Navas, Nacho Fernández, Laporte, Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álvaro Morata y Nico Williams. Qué impresionante este chico que pertenece al Bilbao, Nico Williams. 5 clubes poderosísimos, los 5 lo quieren. Prioridad de los clubes, 21 años tiene. Nico Williams, él no fue campeón de la Copa del Rey ganó un título hace poco. Claro, porque su hermano juega por Ghana. Por eso. Pero y viste que su hermano era más famoso, Iñaki. Que Iñaki se llama Williams. Iñaki por el padre que le salvó a los papás que eran refugiados y se iban a morir en el Sahara. E Iñaki decide jugar por Ghana, él jugó el Mundial de Qatar por la selección africana y Nico dijo yo voy a jugar por España. O sea, y ya es una de las historias más lindas y muy socio de Yamal, ¿verdad? Sí. Para entender lo que tiene. No, estaban abrazados la otra vez, Sí, después del festejo. Ellos dos solos estaban. Y juegan como es papel, tijera para ver quién toma agua, quién patea tiro libre, así están. Son dos chicos de... Parece. Sí. No, pero se divierten, vos sabés que se divierten Sí. todavía. Uno tiene 16 y 17 años
Yamal tiene, espérate, digo, 16 años y el otro tiene 21. Son más, creo que si hoy está anunciado, como bien marcabas, va a romper el récord de Pelé. Jugador más joven en jugar una semifinal de una competencia tipo mundial o euro. Viste que los europeos tienen sí clasifica. No, semifinal hoy. Si juega en el tema de una semifinal, pero después si clasifica, claro, pero en la final. Ya estamos en la ronda semifinal. Para dimensionar un tipo que juega esto. Claro. Sí, Pelé fue campeón del mundo ya. Los 17 y pico y este tiene 16. Imagínate. Pero campeón del mundo no. No, por eso, o sea, ellos quieren insertar la Eurocopa con el tema del Mundial. Está bien, pero Yamal le falta todavía. No creo que llegue el récord de Pelé. ¿Cuándo el Mundial? 2026. Claro, ahí lo lleva 18 años. ¿no viste? Por eso ahora hicieron ese tema. Bueno, hermano, no es fácil ser Pelé. Verá un ratito. ¿Será que los mitas y los jóvenes que nos escuchan? ¿Quién no que Pelé? A lo mejor ni le conocen, ¿eh? Yo creo que siente un poco de curiosidad si es que no porque vos sabés que era una época en la que decían Pelé es más conocido que el Papa y la propia Coca-Cola. Después era Maradona, supuestamente que es Maradona. Y hoy decimos Messi, y Messi es, vos podés irte a cualquier lado del continente, a cualquier parte del mundo. Y te puedo asegurar que Messi es más conocido que el Papa. Es más conocido que el Papa, ¿en serio? Mucho más. Y bueno, entonces, son las generaciones, nomás te estoy diciendo. Pero la diferencia, lo que plantea Bruno, es quizás la reverencia o la irreverencia. Porque convengamos que nosotros tampoco lo vimos a Pelé, pero hay una especie de respetar la historia. Hoy, el mismo chico que tampoco lo vio a Pelé por una cuestión lógica, capaz si te digan, no, pero seguramente era menos que Messi o Ronaldo. Esa es la diferencia nomás. Sí, esa es la diferencia, pero sí habrán escuchado a Pelé. Claro, te van a decir. O sea que yo me quedé sorprendido la otra vez, estábamos viendo. Chicos, ahora no saben de la fecha de fundación de Asunción. Espera. No, en serio. Vos sabés que. Pero de verdad, vos sabés que he visto un material, esto que influencers hacen. Que recurrieron así cuando Fundación de Asunción empezó a preguntar. ¿Y cuándo es la fundación? ¿15 de agosto? De 1577. De 1537. Es demasiado importante esa, a ver. Claro que sí. Para los estudiantes es muy importante. ¿Y si no saben qué le beneficia? ¿Le va a un puesto? ¿Va a trabajar en algún lugar por eso? Bruno, ¿vos estás hablando en serio? ¿En serio te estoy hablando? Yo soy de la persona que pero piensan, si no sabes ni la fundación de tu ciudad. No. Y en un desfile. En un desfile. ¿Sabes qué? En Google nomás revisar y ya está, rápido. Yo soy, ¿sabes qué? De la teoría que lastimosamente la educación paraguaya está mal encarada. Acá se quiere abarcar todo, estudiar la época de Carlos Antonio López, Marica López, cuáles fueron ¿cómo se llama? Los barcos que llegaron a América, la Santa, la Pinta y no sé qué cosa, casi fui grosero. Que llegaba, ¿quién fue el segundo en llegar? Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Hay cosas básicas que tenés que saber. Escúchame, Nambo. La Fundación de Asunción, en Google está todo eso. Yo soy de la teoría que nosotros como país tenemos que tener una educación orientada. Por ejemplo, vos ves a un chico que tiene destreza en las matemáticas, apuntarle a eso. No le vaya a vos meter boludeces de Gaspar Rodríguez de Francia, a él no le interesa eso. Y para eso está hoy la tecnología. Rodríguez de Francia, bueno, y si quiere ser ya una persona culta y tener mayor conocimiento, que lea, ya es un problema. Pero yo, por ejemplo, quiero que ya no seamos mediocres, porque vos te vas, un carpintero es mediocre, te va un mecánico es mediocre, te va un doctor es mediocre, te va una, ¿cómo se llama? Un arquitecto es mediocre. Yo lo que estoy harto en este país es que somos de todo un poco, pero no somos nada. Y estudiamos de todo, pero no nos enfocamos. Sin embargo, hay países que han decidido y dicen, no, si este chico tiene habilidades y le gusta esto, vamos a darle esto, que se vaya él encaminando. Bueno, ¿vos te crees que en los otros países, en Estados Unidos, nosotros acá estudiamos Mapamundi, ¿dónde queda? La capital de Egipto. ¿Y qué? ¿Y vos no vas a conseguir un puesto de trabajo con eso?
Vos tenés que ser, hasta te digo, mira lo que te voy a decir, aprender un oficio y ser el mejor en tu oficio antes de la fundación de Asunción. Más importante. Es más importante que te vayas a protestar por las cosas malas que están en el país antes que sepa que la fundación de Asunción. La fundación de Asunción pone a agarrar en Google, y te va a decir quién fundó, y dónde, y cómo, y ahí sacaste toda la información, y ya está. Pero, vuelvo a repetir, no está mal que sepas, como decía el querido Humberto Rubín, que en paz descanse, el conocimiento no ocupa lugar. Tenía su programa en Canal 13, ¿te acordás? Tenía un programa muy lindo. Bueno. Los domingos. Entonces, a lo que hoy nomás Ariel, no vamos a cargarle a los chicos con esos influencers estúpidos que salen a... ¿Cuándo se fundó Asunción? Que vos te vas a estar acordando, pero vas a decir, ¿quién fue el primer presidente? Carlos Antonio López, ¿qué hizo? Yo le voy a decir, ¿sabes qué pelotudo? Yo te hago otra pregunta. ¿Cuánto mide un tiburón o una ballena? ¿Cuánto pesa? Le voy a decir. A ver si me responde. Ahí le voy a decir. ¿Cuánto pesa una ballena, bobazo? Bobito, decime vos cuánto pesa una ballena. O le voy a decir, yo te voy a decir, en mi especialidad, que yo soy periodista deportivo, yo soy. Vos me preguntás, ¿cuánto pesa un balón? Yo te voy a decir, aproximadamente 500 gramos, señor. ¿Cuánto mide un arco? 2 metros 44 de altura por 7.28 de largo. ¿Cuánto mide la cancha reglamentaria? 70 mínimo de ancho y 105 de largo mínimo. ¿Cuántos jugadores entran? 11. ¿Cuántos cambios? 5. Sistema de campeonato tal. Porque yo estoy especializado en eso. Y eso es lo que tenemos que hacer. No que el tipo tiene que saber, digo, que en 1500, déjate de coger los huevos con eso. Preguntarle a chicos, ¿qué es lo que a vos te gusta, Mita? Y orientarle. Los países grandes, vos sabés que en Europa, los grandes, los que ya están en otras cosas, hacen educación focalizada. ¿Vos crees que en los Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que no sabe que existe Sudamérica? Después van con el tiempo, leen y si les interesa y después vienen de visita. Lo máximo que van a conocer Sudamérica es Río de Janeiro. Más nada. Y Buenos Aires a lo mejor. Y después ya se confunden entre Paraguay y Uruguay. Y nosotros acá estudiamos todito el Viroreíde. Si te gusta la historia de la civilización, que a mí me encanta. Yo estudié Derecho. Y una de las materias que más me encantaba era la historia de la civilización, que era para ingresar a la facultad, a la nacional. Si te interesa y te gusta, focaliza, espectacular. ¿Querés ser historiador? Espectacular. Pero no le vayan a dejar vos en evidencia iba a alguien porque le preguntaba de repente, así, él está ahí divirtiéndose y le decía, de repente, ¿cuándo se fundó Asunción? Nació Valegua, el influencer. Y yo le decía, ¿cuánto pesa una tortuga de pedazo de nabo? Responde ahora mismo. Yo le iba a decir. Focalizar la educación, acá abarcamos todo y todo en la misma, leen la misma. Coste que cambió mucho la educación, pero dependiendo de qué colegio. Si el tipo es bueno para la ciencia, dale ciencia. Si el tipo es bueno para las matemáticas, dale matemáticas, no le vaya a estar llenando de historia de Rodríguez de Francia. ¿Cuál fue el triunvirato? Tratado de Tordesillas. Igual que con eso vas a ir a trabajar vos en una financiera, en un banco. El Tratado de Versalles. Contame sobre la ley seca. Decime la Guerra Fría, en qué consistió y cuándo fue. ¿Cuándo arrancó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial? Déjale gumita y que le gusta la historia. Y ese es espectacular y dale los libros a él y que él se encante con eso y punto. ¿Qué pasaría?
No prendió para estudiar. Pero se quedó callado y él no tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Saquemos todo la cuestión de la historia, castellano. No, dije, viste cómo aula por aula, uno por uno. Que saquemos, pero focalicemos. Eso es lo que yo te dije. Claro, es siempre importante también por lo menos lo básico, ¿verdad? Dinamarca, Suecia y compañía. Anda a ver cómo estudian. Anda, entra en Google, entra en YouTube y ve educación, cómo ellos están estudiando. Singapur y compañía. Corea, China, eso cómo estudian. ¿Vos crees que China eso está, que estudia en la época de no están en esas cosas? Vos sabés que ahora, ayer estaba mirando un material, China está creando ya robots que trabajan en el sembrado, en la cosecha. En la cosecha, ¿verdad? Un robot trabaja, ¿atendés, Federico, lo que te voy a decir? ¿Por cuánto? 3 días continuados sin parar y puede trabajar con lluvia. ¿Y sabes qué? Lo que hacen 30 personas en 3 horas. 30 personas en 3 horas. Él lo hace en media hora. Y puede trabajar, no toma agua, no toma tereré, mucho menos, ¿verdad? Porque en China no va a tomar tereré. Pero vos sabés que, Federico, es impresionante. En China, estábamos viendo el video, ya hay robots que están cocinando. Ya hay meseras y meseros que te atienden, son robots, pero es automático. Ahora, vamos a entrar después en el debate, está bien, está mal, porque ahí el ser humano va a quedar desplazado definitivamente, pero vos si sos empresario, es más, voy a contar algo, perdón por pero el material cuenta esto, que inclusive están haciendo mujeres acompañantes. Y las mujeres acompañantes son las más caras. Este robot que yo te digo, por ejemplo, para trabajar, hace albañilería, hace albañilería, te hace pintura, todo, pero exacto hace Federico. Así como si fuera que es un ser humano. Después está un robot que, por ejemplo, entra y limpia el baño todito. Hace todito lo que el ser humano hace. Mejor inclusive. Claro. Ya está todo con los productos cargados. Saca, desinfecta, pone el aerosol, limpia, enjabona, seca todo, repasa en un segundo. ¿Verdad? Y sale, entra en otro baño, todito eso. Y ese robot cuesta $50,000 ahora mismo en China. Y la mujer acompañante, vos sabés que Federico, impresionante, la belleza, el rasgo oriental, ¿verdad? $500,000. No, te estoy contando nomás hacia dónde nos estamos yendo, Federico. Te estoy avisando, porque no te sorprenda. Lo que yo estoy contando es real. Vos me vas a confirmar porque sos filósofo, no estoy mintiendo. Están haciendo robots. Empezamos hablando de Pelé, ¿no? Y después tuviste una discusión de reforma educativa y ahora está hablando de... No, yo me estoy riendo acá porque... Y Pelé pues, fue tricampeón, el único ser humano, ya, 3 veces campeón del mundo. Yo te dije lo de la reverencia, bueno, nos pusimos de acuerdo, acá entró Ariel con el tema de la fecha y después... ¿Sabes por qué te iba a decir eso? Terminamos con Made in China con este tema. No, y bueno, pero y porque los chicos no tienen que saber todo. Yo la otra vez me quedé sorprendida. Mi hija tiene 13 años. Un saludo a Fiorelita. Mi hija, yo le digo, estábamos viendo película y era un episodio de arte marcial, le digo yo, pongo la pausa, yo como gran papá ahora le digo, mi hija, ¿vos sabés quién es Bruce Lee? ¿Quién? Me dice. Bruce Lee, mi hija, le dije. Papá, ¿quién es ese? Y me puso histérico, hermano. Yo le dije, Bruce Lee, le dije, Bruce Lee, el chino, el arte, te voy a mostrar por su foto, no puede ser que no le conozca, le digo. Y le muestro su cara, no le conozco, me dice. Espera, no puede ser. Y le muestro, Jackie Chan, ¿le conoces? Me parece que la conocer, pero no sé quién es, papá. Y le dije, por favor, mi hija, Bruce Lee es esto, tal cosa. Esto, le mostré video, esto. O sea que ni a Jackie Chan llega. Arte marcial, entró a la cinematografía, fue uno de los pioneros. Bruce Lee hoy está considerado como esto, Pea Moa, Jackie Chan, esto, su vida, su historia. De ahí apareció Jean-Claude Van Damme. Una batalla perdida, de verdad, porque... No, menos todavía. O sea que se quedó dormida. Oye, a mí me pasó lo mío también, la traigo con... mostrando video así en la cama, con su mamá, y yo...
Y se quedó dormido, yo como boludo me quedé, pues dije, perdón. Y ahí yo dije, no, hay que darle, a ella por lo menos le gusta la ciencia, quiere ser doctora parece. Entonces dije, a partir de hoy ya no voy a ser más boludo. No, claro, pero No, viste ya, que ya vos no. Si quiere saber de la pensás... historia de Bruce Lee, que lea ella si quiere. No, es que Bruce Lee está para nosotros más o menos también, ¿verdad? Es como Pelé. Claro, es una así, figura más mítica, pero es más leyenda que nada. ¿Quién Porque no se siente identificado con Bruce Lee? porque Pelé, por ejemplo, cuando yo tenía... Rocky, o Jacques Van Pero Damme, no, cuando yo tenía o 10 Steven años, Seagal. cuando yo tenía 10 años, por ejemplo, lo único que no había visto material de Pelé era el gol a Italia y lo de Cosmo, no se veía lo otro que después vimos, ¿verdad? Pero Pelé para todo era el máximo, era un fenómeno, porque mi papá estaba todo el día hablando de Pelé, que Pelé lo otro, pero material no había, como ahora los chicos pueden tener de Messi, de Cristiano, de compañía. Yo a mi nena le puse Volver al Futuro, pues para mí una película que marcó época, le puse y una imagen de la Gran 7 que yo no había visto, o sea, y agarré y me quedé dormido y ella cambió. Cuando me desperté ya estaba más durmiendo. Claro, es más, ¿A vos te quedaste dormido y ella cambió? es más, la otra vez intenté de vuelta, le dije, ¿viste las Converse negras que no cambia nunca el modelo? Le dije, me quiero saber de qué año ese modelo no cambia nunca, emocionado, yo pues le compré un le gustó, ¿verdad? Y me dijo de qué año, y le dije tal año, le puse para mostrar y se fue. Y el tema del conocimiento, en Punta Cana estaba Santo Domingo, la casa de Colón. Nos fuimos a Santo Domingo, a la casa donde vivió Colón, ahí llegó Colón con la cara. Y cuando llegamos, mira, Lucía en la casa de Colón, le dije, mira, no sé lo que habrá sido, y está más o menos intacta, ¿verdad? Intacta. Y ahora me dijo, me compré una coca, no le interesa. Y yo te juro que no es por hacernos nosotros, en mi caso, yo soy fanático de la historia, no es por hacernos, pero a nosotros nos llevaban a un lugar de eso cuando éramos chicos y nos moríamos. Vos te morías, yo cuando me fui a la ruina la primera vez, cuando me fui, ahí una cosa, y me imaginaba todo, leía, Catarata del Iguazú, acá tuvo Álvaro Cabeza de Vaca, y yo me imaginaba cómo era cuando el tipo encontró de la nada, y ahora no, ahora todo más rápido, te dice, ¿quién dijo eso? Y un youtuber mexicano, eso suscita, y la otra vez pasé papelón porque una cosa que yo no sabía. Me dijo mi nena, me dijo, pues yo me paso mirando películas de la Segunda Guerra, pues. Me dice, ¿vos sabías que la Fanda hicieron los nazis? Me dijo, ¿Qué te dijo? La Fanda hicieron los nazis. Yo dije, ¿qué les está diciendo? Pero en YouTube me dijo, y así, y vos sabés que me puse a buscar efectivamente, hicieron los nazis para contrarrestar la otra, sí. Increíble, pero bueno, alguna cosa le quedó de esa, pero te digo cómo es el tema, totalmente diferente. Ellos tenían un chicle, un caramelo, que había sido, tenía... cianuro. No, cianuro te va a matar. No, pues los nazis vivían con cianuro. Pero eso era para suicidarse. Claro, para exterminarse. No. Eso, por ejemplo, hicieron los Goebbels y compañía. Tenía 2 años, me enseñaste a escucharme. Tenía 2 años cuando estuvimos en Santo Domingo. Un poquito más grande. Un poquito más grande. Para que no sí, a ver. Me creas a mí. ¿Cuál es? Permitín. Bueno, ¿cómo? Pervitin. Era una... dice que tenía anfetamina, tenía... no, claro, eso sí. Y eso usaban los soldados. Por eso y la población se vendía. Era un producto que el nacionalsocialista de la época de Alemania publicitaba y decían, este es el producto, y consumían. Es como decirte hoy caramelo Hall, por decirte, ¿verdad? Sí. Bueno, pero con una alta dosis de anfetamina que hacía que los tipos se transformados en todo momento. Eso se demuestra científicamente que lo utilizaban y que efectivamente tenía ese compuesto. Y decían, ¿cómo puede ser que los alemanes 3 días manejen en los tanques continuamente y no se cansan? Y ellos con anfetamina. Con metanfetamina y aparte la marcha que le metían, y vos también. Ya llegó la cocaína también en esa época, pero Federico. Cualquier herido en aquella época se inyectaba morfina. Morfina, sí. Era morfina full, cualquier... Mi señora dice que limpia la imagen de mi hija, tenía 2 años cuando eso no para tranquila. No, está bien, pero... Hay un documental muy lindo que se llama... los nazis y las drogas. Y ahí justamente muestra esto que estoy contando. Pero bueno, no sé cómo llegamos a esto.
Todo por el tema de... Porque la Yamal, Pelé, pero después... Yamal, Pelé, pasamos Yo la para alineación. cerrar, nomás, lo único que pero- pido es que hay que saber de las cuestiones básicas de la historia de nuestro país. Y yo sé que los orientales, por ejemplo, tienen como algo sagrado el respeto a sus ancestros, a lo que hicieron, Pues yo no a digo sus que no se conquistas, les- nada más. Pero no, es un pecado capital que vos no sepas cuándo se Yo fundó no dije Asunción. eso, yo simplemente me parece que... ¿Por Y qué el vos Chango, dijiste, Ariel? Ariel? ¿Por qué vos habías dicho, Porque por metiste el el Pelé tema? que no lo de Pelé. muchos no le conocen. No, porque No, un, claro. ¿cómo se llama? Esto, Bueno, yo creo que- influencer, ¿sabes qué? dejó en evidencia Espera, un espera. país que no sabía cuándo se fundó. Vos sabés que está muy de moda eso, Y- incluso le dan ¿Sabes plata. qué te dice Lomita ahí hoy? Le dan plata, te sí. dice, Dice, si aceptaste esta pregunta, le preguntan cosas que, como está diciendo... Pero vos sabés que van a preguntar, algún periodista dice, por ejemplo, en un día especial y que los estudiantes están festejando, desfilando por ese día, y ellos no saben No sé, por qué Julio, están por ejemplo, desfilando. lo que pasó, Por ¿verdad? decirte, sí. Eso es lo que un poco me parece triste. Bueno, porque- pero eso me imagino que en la escuela le estarán diciendo, bueno, hoy se va a desfilar por esto. Y no Se saben tienen ellos que por qué. saber. Y no Pero, saben. pero esa fecha, y eso es, tenés que saber la fecha de memorizarte, 15 de agosto de 1500, no sé cuánto. ¿Cuándo se fundó el Congreso Nacional? ¿Cuándo se fundó el ferrocarril de Carlos? Entre 1500, 1400, no sé cuándo. Déjate joder. No sé. Preguntarle cuándo el día del niño, está así, 16 de agosto. 16 de No, agosto, bueno, selectivo por el tema, claro. Bueno, Para en todo recibir el caso, regalo. hacer un resumen rápido, corto, breve. 16 de agosto, esto pasó, mataron muchos niños los brasileños, esto, esta cosa, cuenta la historia, pim, pim, rápido tiene que ser. Los jóvenes de hoy, rápido tienen que ser, Ariel, entenderlo. O si no, vas a ser un viejo, te van a decir, señor Ariel, Yo no estoy... viejo decrépito te van a Y decir. bueno, soy viejo decrépito, ¿cuál es el problema? Voy a hacerlo malo seguramente, ahora por el tiempo no perdona. Pero, insisto que hay cuestiones básicas que Ya uno, Dani se está que uno matando. tiene que saber, Yo lo daría como la- diría un pensador, un historiador, para entender el presente hay que saber el pasado y para proyectar el futuro. Entonces, Yo lo que me queda la duda, Bruno, es que si la próxima vez que vos estés viendo algo con tu hija, otra vez le vas a pausar y le vas a hablar otra vez de tu... Nunca Como más. ya dijo, Yo ya no le voy a hablar más nada. ¿Cuánto paga que dentro de un mes va a venir y va a contar otra historia de su hija? ¿Sabes lo que me pasó? No, ya ¿Dónde no le podemos voy ir? a contar. No, Vamos a tocar este tema. Mira, mira, ¿sabe con quién Yo- estamos? Yo puedo tener fuentes que puedo aseverar si vos me contás todo o no me contás. Así Sí, que no me vengas está así bien. que... bueno, Está bien, está bien. Yo te aseguro, eh, porque ese, quieras o no, es uno de los desafíos, y ha de ser uno de los desafíos más lindos porque es, como dice su palabra, muy desafiante, que uno tiene con las futuras generaciones. Y esa es la nostalgia también, que uno hasta cuando tu hijo no recuerda algo que para vos era muy preciado, también te va a hacer recordar, esto es lo que sentía mi papá cuando me hablaba de ese que yo no le tenía. Pero él forma parte. Después Pero cada uno tendrá. Se quedó dormida en medio del video de Bruce Lee, hermano. Bueno, acá Federico contó Es la que... historia, a Bruce Federico Lee. No, le cambió el ahí me canal, quedé dormido vos. yo. Ahí me quedé dormido yo y me cambió Claro. de hasta el sistema, el Usted HDMI puede- pasó a otro. Usted puede hacer competencia Me que limpió. no más. A ver, para que se entienda bien, y la vamos a atender, y vamos a tocar un poco el tema con ella, es la doctora Sandra Rossi. Ariel, para que se entienda, a mí me encanta la historia. A vos te consta eso. Sí, Y yo sé mucho de historia, podemos hablar a nivel de cultura general. Pero lo que digo nomás es que está mal que nuestra educación sea de memoria, que acá nosotros recitemos cosas que después en el futuro no nos sirven. Pero sí, claro que se tiene que saber cómo nosotros nos vamos a respetar nuestra historia, lo que pasó en la Primera Guerra, la Guerra Grande, la guerra contra los bolivianos, la Triple Alianza, cosas, pero lo que te quiero decir es que no porque vos le agarras a un chico y le digas, ¿cuándo se fundó Asunción? Y él no sepa, vos le quieras dejar en ridículo, porque ese chico te puede dejar en ridículo mayor a vos porque él sabe otra cosa que vos no sabes. Por ejemplo, él es inteligente en las matemáticas y te dice, mira, vamos a jugar un poco a esto, y te dice, y te puedo asegurar que el teléfono, por ejemplo, va a manejar de otra manera y vos te vas a quedar en ridículo frente a él. Totalmente. O sea, es otra generación.
es otra dinámica la que se vive hoy. Y para mí no es importante que memoricen cosas, fechas y compañía. Claro que tenés que saber motivo. La guerra del Chaco, ¿qué fue? Básicamente. Pero después le soltás al chico, si quiere tener cultura general, que estudie, que lea. Pero que sea, por ejemplo, yo prefiero que sea, si es un odontólogo, que sea un buen odontólogo. Si es un carpintero, que sea un buen carpintero. Yo lo que estoy es en desacuerdo, y pasa en Paraguay en el 90%, la mediocridad. No se hacen bien las cosas. Vos le contratás a un albañil, perdón a los amigos albañiles, no todo, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Terminación no hay problema. No terminan nunca ellos, terminación para ellos es mortal. Vos le llamás a un plomero, no te hace bien el trabajo. Le llamás a un electricista. Si vos encontrás un buen mecánico o todo esto que yo estoy diciendo, abrazale, besale y no, casátelo con él y no le cambien nunca más. Y después vamos a los altos niveles, los médicos profesionales acá en nuestro país. ¿Cuántos casos hay, hermano? ¿Cuántos casos hay? A un señor en IPS le tenían que cortar, por decirte, creo que era la pierna izquierda, le cortaron la pierna derecha. Imagínate qué país estamos. Entonces, eso es lo que yo, a mí como observador de la sociedad de hoy, lo que yo sí insistiría es en que los jóvenes sean profesionales en lo que les guste, pero sean realmente buenos profesionales, no mediocres. ¿Estamos con quién? El licenciado Oscar Rafael Ortega, director de Arcoiris. ¿Qué tal, don Oscar? ¿Cómo te va? Buenos días, Bruno, ¿cómo estás? A toda la mesa. Estamos todos muy bien, gracias a Dios. Acá hicimos un cambalache, nos fuimos a la alineación de España, Francia, después con Ariel nos peleamos porque un chico y un influencer le preguntó y no sabía la fecha de fundación de Asunción, nos fuimos a la educación, nos fuimos a Pelé, estamos terminando, después hablamos de la Segunda Guerra Mundial, yo la otra vez a mi hija le pregunté quién era Bruce Lee, ella ni le conocía, le mostró un video, se quedó dormida. Federico le estaba mostrando Volver al futuro con Michael Fox. Se quedó dormido Federico y su hija le cambió el canal. Sí. Cuando se despertó Federico ya estaban mirando otra cosa. Entonces, estamos viviendo otro tiempo. Yo, sin problemas. Licenciado, hay un tema muy importante. La neurociencia. Y hablamos de una profesional de primerísimo nivel, que no es la primera vez que lo vamos a hacer. En esta mesa ya habíamos hablado de ella cuando estaba trabajando en el River de Gallardo, la doctora Sandra Rossi. Exacto. Ella hizo, y no lo digo yo, lo dicen los medios argentinos, hay escritos sobre ella, hay vídeos sobre ella, uno pone Sandra Rossi con 2 S y va a encontrar materiales muy nutridos sobre lo que es su trabajo y lo que es la neurociencia, lo importante que hoy es la neurociencia en el deporte. Ella va a venir a Paraguay. Contanos, licenciado, por favor. Sí, Bruno. La doctora Sandra Rossi es una doctora que hizo su carrera, digamos, hace 20 años está en este tema de la neurociencia, y hace 10 años que empezó, como ya dijiste, el 6 de junio de 2014 empezó su ciclo con Marcelo Gallardo. El día que Gallardo asumió la dirección técnica del Club River Plate, ella asumió con él. Ella es la única mujer que la acompañó, digamos, en su plantel. Y ella sigue trabajando en el River Plate, ahora con De Michelis, pero justamente ahora está a cargo de todo un departamento. Ella trabajaba anteriormente con el plantel de fútbol nada más, y hoy por hoy está trabajando al frente de un departamento de neurociencia. Evidentemente que los presidentes, los directivos del Club River Plate vieron positivo su trabajo y lo hicieron todo un departamento. Ella sigue fuertemente en eso. Está en la parte de neurociencia y ella va a venir a dar una charla el 24 de agosto en el Comité Olímpico Paraguayo, ¿verdad? Es una charla abierta a todo público, con énfasis en lo deportivo, en lo futbolístico, pero también los empresarios ejecutivos de alta gerencia, digamos. Ella trabaja mucho en la toma de decisiones. Acá vemos un jugador, nosotros muchas veces ya está para tirar, algo está en el área grande, en el área chica, nuestros jugadores, y todavía hace un pase de más, y bueno, esa toma de decisiones. La gente muchas veces quiere burlarse en la parte psicológica o la parte cognitiva, que es aprender a aprender,
pero justamente ya va a venir a dar un pantallazo general y ojalá que se haga, digamos, que sea el primer puntapié para trabajar fuertemente en esta parte en el y mirar lo que necesitamos con nuestros futbolistas paraguayos, justamente eso, licenciado. Vos sabés que ayer estaba hablando con Sánchez, el licenciado Sánchez de la APF, hoy hablamos con Miguel Figueredo y nos planteamos acá si es un tema psicológico ya el que está teniendo el futbolista que viste la camiseta de la selección paraguaya y acá la mayoría creo que coincidimos que hay un peso psicológico. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso, regula las emociones, por ejemplo, las conductas, los pensamientos, hasta el latido del corazón, la toma de decisiones. En eso ella trabaja y en River eso le fue fantástico porque los jugadores mismos hablaban de su experiencia con esta profesional, licenciado. Totalmente, querido Bruno, es la toma de decisiones, es el aprender, ella habla mucho de entrenar el cerebro. Así como es bueno entrenar en la parte deportiva del cuerpo, obviamente, también es importante la nutrición, pero también es justamente entrenar el cerebro para una mejor toma de decisiones. Una mejor toma de decisiones en el campo de fútbol, llevándolo ahí, te puede llevar a convertir un gol, a convertir 2 goles, a festejar un campeonato. Y hemos visto, tenemos ejemplos de sobra que últimamente a nuestro equipo paraguayo le cuesta eso, esa toma de decisiones, el manejo del estrés. Hay un programa deportivo acá en la competencia de ustedes que trata sobre ciertos jugadores que se fueron al exterior o bien que vinieron de equipos chicos acá de Paraguay mismo, después van a Cerro Porteño, por decirte un caso específico sin nombrar, sin decir nombres, y se van y no es lo mismo. En el club chico, digamos que era una estrella y después se va al club grande y le pesa. No es lo mismo, se opaca. Y bueno, ese es el manejo de esa situación. Licenciado, le pasó a Cerro Porteño. A Cerro le pasó hace poco que perdió dos campeonatos al hilo. O sea, se fue de la Copa Libertadores eliminado de una manera insólita, ¿verdad? Por falta de fortaleza mental y perdió el campeonato. Le ha pasado a Olimpia, le ha pasado a nuestra selección, le ha pasado a Guaraní, perdió un campeonato, lo tenía ganado, que lo termina ganando Cerro en su cancha, en la cancha de Guaraní. Licenciado, ¿cuándo, a qué hora y dónde y si esto, cuál es el sistema para ver la conferencia de la doctora Sandra Rossi ahí en vivo? ¿Cómo se hace? Y si nosotros podríamos tenerla acá en los estudios de ABC Cardinal para charlar un poco con ella sobre esta experiencia, porque, claro, entiendo, es una cuestión comercial, pero más que comercial, le trae arcoíris, pero no es para generar dividendos. Lo que estamos acá, lo que vos querés hacer es compartir conocimientos a través de ella para que la gente entienda y sepa lo que es la neurociencia. Totalmente, esa es la idea principal, Bruno, abrirle un poquito la mente a nuestros queridos deportistas y también a nuestros psicólogos y doctores en general que están trabajando en la parte deportiva. Ella va a estar el 24 de agosto en el Comité Olímpico Paraguayo a las 10 horas, dando una conferencia, yo estoy seguro que va a ser magistral e inolvidable para todos. Y la entrada se puede comprar a través de la extinta red UTS, que ahora se llama Tuti, y se puede comprar a través de la forma digital, ¿verdad? Y está abierto para todo público, como dije, a los deportistas, a los futbolistas y también a los ejecutivos de alta gerencia. Es para tomar decisiones, para mejorar el pensamiento, manejo del estrés y yo creo que simplemente va a ser un gran aporte para el Paraguay todo. El 24 de julio... 24 de agosto. De agosto, perdón, 24 de agosto. Sábado. Sábado 24 de agosto, gracias Federico. Sábado 24 de agosto en la Secretaría Nacional de Deportes a las 10 de la mañana. ¿Cuál es el costo? ¿Cuáles son los costos de la entrada? Y a través de Comité Olímpico, perdón, Comité Olímpico, gracias Dani. Comité Olímpico, 10 de la mañana, 24 de agosto, repito. El costo de la entrada, ¿cuánto? 340.000 euros. 340.000. Allá no se llama RUTS ahora, ¿cómo se llama Tupi? Tuti. Ah, con doble T. Tuti. Ah, muy bien. RUTS compró un banco muy famoso últimamente y ahora se llama Tuti. Ah, ojalá que funcione porque venía con problemas, pero está bien.
Bueno, ¿y la podemos tener a ella antes acá o no? ¿O va a ser imposible? Estamos viendo, sí señor, ella llega el viernes un día antes y sí, si nos llega muy cansada, con mucho gusto vamos a tratar de llevarle al programa deportivo, Bruno, sin dudas. Te vamos a agradecer muchísimo, licenciado, para que escuchen los jugadores, escuchen los dirigentes, de una buena vez por todas. Los clubes, los grandes clubes de Europa, licenciado, para cerrar, tienen psicólogas, psicólogos, tienen neuropsicólogas, neuropsicólogos en sus planteles trabajando todos los días. Y bueno, lo bueno hay que copiar, yo creo que ese es el camino, así que hay que ponerse las pilas. Licenciado, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Abrazo, que tengan bien, feliz resto de jornada. Gracias igualmente. Licenciado Oscar Rafael Ortega, director de Arco Iris. La conferencia de la doctora Sandra Rossi. Mira vos, esta mujer habíamos hablado nosotros tiempo atrás y viene al Paraguay, 24 de agosto. Mira vos. Bueno, vamos con los servicios. Vos tenés pendiente lo de... Para no entrar otra vez, por favor, te pido. No, vamos. Vos tenés lo de Argentina. Sí, Hoy transmitimos con Federico y con Dani Argentina-Canadá. Yo ya pasé lo de España-Francia. Qué suerte, porque de las 3 de la tarde la Euro y a las 8 recién la Copa América. Vamos con el servicio. Y lo último, Bruno, ya que hablaba de Rossi, yo creo que se viralizó mucho, y hablando de Euro y Copa América, donde tuvimos mucha tanda de penales, cuando ella explicaba lo de Montiel, porque capaz desde un desconocimiento, viste ese último suspiro grande, decía, este está nervioso, y ella explicaba desde la neurociencia que es una especie de liberación que a la larga hace bien, y si uno ve las últimas definiciones, tanto acá como en Europa, y esos primeros planos de los jugadores, vos vas a ver que siempre antes de ir a la carrera se da ese respiro. Montiel no hizo la misma la otra vez. En la Claro, tarde y volvió a hacer eso. Porque eso, como dije, eso se entrena. Entonces, lo que quizás desde un desconocimiento uno dice, mira, parece que está nervioso. El que entrenó te dice, no, es todo lo contrario. Por eso la importancia del conocimiento y la educación, para conectar un poco de quién viene el próximo mes a dar una charla magistral. ¿Vos sabés lo que es bostezar, por ejemplo? Le voy a preguntar acá a nuestro, ya que se quiere hacer tanto el ballet, usted sabe todo. ¿Qué es bostezo? ¿Qué significa cuando uno bosteza? Ariel. Yo tengo ganas de dormir con bostezos. No sé. Viste. ¿Y qué crees que te diga? No sé. Te digo mi experiencia. Bostezar, ¿sabes qué? Es cuando tu cerebro está necesitando un poco de oxígeno, y esa es una forma de ganar oxígeno. Entonces vos bostezás. Respirarle. Claro, es un respiro, es porque estás cansado mentalmente y necesitas. Entonces el bostezo es eso. ¿Y cómo se combate? ¿Se respira? No podés combatir, es algo natural. No se puede. No, ¿por qué vas a combatir si es algo? Vos le estás dando un respiro a tu cerebro. Le estás dando aire, pues, que es lo que necesita en ese momento. Cuando vos bostezás, ahí vos ganás aire. ¿Por qué, por ejemplo? Viste, te puedo hacer muchísimas preguntas. Respondelo ahí con un... Respondemos. Haceme una pregunta. Dale, vamos a hacer más. Mira, y bueno, ¿qué importancia tiene que vos sepas cuándo se fundó la ciudad de Ñaretaí? Bruno, ¿y tu plata ahí? ¿Cuándo le preguntás ahí? ¿Qué es el bostezo ahí? La plata ahí. El plan Marshall, ¿en qué consistió después de la Segunda Guerra Mundial? Yo digo, la cuestión es básica nomás acá en nuestro país. No estoy diciendo que se le conozca a Burulía, no sé. No. Mira, te das cuenta cómo baja. Dale, servicio internacional, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y en la Copa América se viene la primera semifinal. Hoy el partido en New Jersey. Se van a enfrentar justamente Argentina y Canadá. Las probables alineaciones: Argentina con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández, Nicolás González o Di María es la duda que se tiene también en el equipo. Y arriba hay otra duda. Con Messi lo estaría acompañando. Si no es Lautaro Martínez, Julián Álvarez. El equipo de Canadá con Crepó en el arco, la presencia de Johnston. A la derecha, los centrales son Bombito y Cornelius. A la izquierda, por supuesto, Alphonse Davies. Bombito, espérame un ratito. ¿Bombito o Bombito? Porque la otra yo le escuché a Nelson René, que a propósito le quiero felicitar a Nelson René. Hizo la transmisión del partido de Canadá. ¿Con quién fue? Que fue de ida y vuelta, un partidazo. Y tuvo que ser el de cuartos. Ahora, contra Venezuela. Contra Venezuela. Sí.
Muy buen trabajo profesional de Nelson. Y él le decía bombito. Yo le preguntaba a Daniel otra vez, ¿se dice bombito o bombito? Bombito. Pero también le decía Aramburu. Y era Aramburu. Ah, bueno. Y el saludo para Nelson, que hace muy le da muy buen ritmo a los partidos, y me gusta. Sí, ese partido fue. Pero bombito, bombito porque bombito fue el primero que le... el que vimos que nosotros transmitimos. El que le pateó a Messi y le inundaron las redes sociales. Bulineado en las redes sociales. Sí, me acuerdo. Bombito, sí, está bien. Me acuerdo. ¡Bombito! Bueno, en el medio sector, la presencia de Richie Larry junto con Eustaquio Osorio y, por supuesto, Jacob Schafferburg en el medio campo. Y arriba la presencia de Jonathan David y Larim. Ese es el equipo de Canadá. Bien. El técnico es norteamericano. Sí, Jesse Mars. Así es. Cerramos, así que a puro fútbol hoy, muchachos. Partidazo España-Francia. No me llamen, no me molesten. 3 de la tarde y a las 20 horas, a las 19 ya entramos con la previa. Acá en las 7:30 AM transmitimos el partido de Argentina-Canadá. Mucha gente que nos va a escuchar como siempre porque va camino a la casa, se va. Encima a las 8 de la noche. Por eso, Federico. Una hora más temprano que la semana pasada, los partidos de cuartos. Y ahora oscurece más rápido. Sí. Vos sabés que... A las 9 parece las 11 de antes. ¿Verdad? No, pero las igual penumbras. hay gente que se está yendo a su casa porque hay gente que, por ejemplo, viene a trabajar acá a Asunción, pero tiene que irse a Capiatá, a Itagua, a San Lorenzo, el tránsito. Entonces te va escuchando, va escuchando la radio, ¿verdad? Bueno, cerramos. Esto fue hace poco y me envían... Respecto a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo dijo Carlos Tevez, el Independiente. Él dijo, hago un ejercicio de velocidad relacionado con neurociencia. Cuando el jugador está ahogado físicamente, le hago que me solucione un problema. 2 más 2 le digo, rápido para ver cómo está. Y 3 de los chicos que hoy tenemos en el plantel no saben sumar ni restar. Jugaron en primera, no, para que vea cómo cambió el tema. ¿Viste? O sea, no saben sumar ni restar y jugar en primera. Ahí está la pobreza, dice, le podemos llevar a un chico comida, le podemos ayudar con un montón de cosas, pero el estudio, que se sepa defender, que sepa leer lo que está firmando. Hablando un poquito de cómo está, y así está ese club también, ¿verdad? Y otro día voy a contar porque es espectacular, un reglamento en la Fórmula 1 y el trabajo que ellos hacen es lo que nosotros le llamamos el trabajo precompetitivo, ese trabajo físico. Ellos tienen otro trabajo previo antes de subirse a su monoplaza. Mucho, es un trabajo que no se ve, ¿verdad? Es un trabajo que no se ve, pero tiene que tener un estado físico. Impresionante, Federico, pero antes de entrar a la pista, antes de entrar antes de entrar a competir, ellos hacen un trabajo con unas pelotas de tenis. Le voy a contar cómo funciona, y hay un reglamento del 12 segundos le llaman, porque ellos tienen reglamentado antes, viste que ellos se pesan. No sé si ustedes vieron alguna vez la Fórmula 1. Ellos se pesan antes de comenzar y tienen que pesarse al terminar la competencia, ¿verdad? Y después el tema del reglamento que marca que ellos tienen que cumplir antes de comenzar la competencia. Ellos tienen 12 segundos para sacar el volante y para salir del monoplaza. ¿Y eso porque está estudiado eso? Porque tienen que estar bien físicamente, mentalmente, agilidad. Porque se calcula que si hay un accidente, él tiene que salir en 12 segundos del monoplaza. ¿Entendés? Y es espectacular, Eso, por ejemplo, tu influencer se va a ir a preguntarle, nadie va a saber. ¿Y qué va a saber? ¿Y qué va a saber tu influencer? Que es un genio. ¿Cómo es la Fórmula 1 el reglamento de los 12 segundos? Yo no soy ningún influencer. A ver qué te responde. Dale. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Arrancábamos el programa hablando con el vicepresidente de la APF, el doctor Miguel Figueredo. No se salen de los nombres que manejan, decían, con respecto a lo que tiene que ver con el posible técnico de la selección, entre José Néstor Peckerman, Luis Felipe Scolari. Por ahí viene la mano con respecto al futuro entrenador del Albirroja. Usted decía que en lo posible antes de los 20 días, quiere decir que van por algo concreto, ¿verdad? Que ya hay una charla preliminar entre todos. No están, o sea, ustedes están barajando esos nombres y más o menos de ahí no hay mucho más que moverse ni mucho secreto, porque son nombres que reúnen este perfil y esta característica, a no ser que otro de los compañeros tenga otra idea y se imponga, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. El estado del tránsito es presentado por... Participa de la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los 5 juguetes Minions coleccionables. Aviadores del Chaco con dirección a España hasta llegar a la Avenida San Martín, con dificultades para llegar hasta esa zona. Aviadores del Chaco, continuidad zona España, en estos momentos con dificultades en el tráfico. El estado del tránsito fue presentado por... Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos. Entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-medioenergy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Puedes ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en locales de pago Express y equipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Juanma dice el famoso bostezo de Goicochea en el túnel del Mundial del 90, dice. Acá otro dice, en francés es bombito, en español es bombito. Wilson, gracias a los muchachos. Gracias a Darío también, Darío Ibarra. En inglés es bombito y en español es bombito. Está bien, bombito, nos quedamos con bombito, muchachos, en español. Bombito. Aparte, Nelson está preocupado por CR7 que va fuera de... Este mes en Sueño Lar vuelven los días de ensueño, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además tenés 45% off en todos nuestros locales con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021-588-8100. Visítalos en www.sueñolar.com.py. En nuestras tiendas Sueño Lar, sentí tus sueños. Oficializa en Tacuarú, ficha Luis Riveros, el Tigre, que estuvo en Cerro Porteño en el torneo de apertura, ahora va a ser delantero del equipo de Barrio Jara. Te invitamos a visitar el stand de